café, la humedad, billar y reunión, sábado Muy pero muy buenas noches, señoras, señores. Qué energía que hay en el estudio hoy, impresionante, ¿eh? Pasan 9 minutos, perdón, 1 minuto exactamente de las 9 de la noche. Estamos haciendo, como siempre, Polémica en Bar en vivo en el 10, el canal uruguayo. ¡Vamos, piñe, vamos! Dale, ¡Arriba, presidente! Dale de Estamos vuelta. haciendo Polémica en el Bar, como siempre, en vivo en el 10, el canal uruguayo. Sí, bien ahí. ¿Cómo anda la madre Susana? Bienvenida, un placer tenerla por acá. Muchas gracias por invitarme. Un placer tenerla de Placer vuelta. para mí. Ya hemos estado, estábamos recordando exactamente por esta fecha el año pasado. Es así. Bienvenida. Gracias. Muchas Piris, el tipo que más sabe de policiales del Uruguay. ¿Cómo andás, Diego? Bien, medio trancado empezó hoy. No, medio no, recontratrancado. Pero vos pará, o al rey malo. Voy a tener que hacer un zarabán. Sí, hacemos un zarabá que está como... Que se necesita por todos lados. Hay zarabá. algo raro ahí. Hacémelo acá mismo ahora, porque esto es... Estoy necesitando un zarabá como morir. ¿Todo bien, Diego? Todo bien, todo bien. Vamos a estar hablando del caso y ahora sí, Schiapacase. Bien ahí. Lo dije bien. Schiapacase, es italiano. Schiapacase. Schiapacase, no es Schiapacase, Chia, ¿no? la CH no es Che. ¿Y cómo es? Es Schiapacase. Schiapacase. Bienvenido, Puglia. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo le va? Muy bien, contentísimo. Feliz cumpleaños, o sea, una Muchas semana gracias. después. ¿Cómo pasó? ¿Bien? No, unos días nada más. Bien, me parece. Por eso, unos días. Pasé muy bien, trabajé absolutamente los 2 días en el 19º Salón del Vino del Enjoy, el Salón Internacional. 800 etiquetas, 140 bodegas y estuve trabajando los 2 días maravillosamente. Y me encontré con un equipo de muchachos jóvenes Ajá. que forman parte de una cosa que se llama, vinoterapia. Y me dijeron que te dijera a vos esto, que por favor hicieras. A ver si haces bien los deberes, porque mañana con el olivol... ¿Eso te dijeron? Sí. Te puedo creer. Haceme el zarabá para ¿Qué mañana. la que cosa? estamos zarabá. ¿Qué te regaló, Horacio? Me imagino. Habrá sido un regalo muy especial. Algo muy bien, Horacio. Muy bien. No necesita regalarme absolutamente Ay, no le nada. regaló nada. Porque me ha dado... Desde ya. Me ha dado lo mejor que me ha dado la Se vida. acabó toda aquella pasión de casamiento. No, todo. no, Yo le no, no, regalo- pasión no se terminó la pasión. Va, no, no, Julia, no. todavía. No, está todo en orden. ¿Pero todo pasaste bien? Muy bien, estupendo. ¿Cómo voy a pasar? Maravilloso. Santiago Mirazo, bienvenido una vez más por acá. Un gusto acompañarlos. Del Departamento de Bacteriología y Virología de nuestro país. Bienvenido, ¿todo bien? Todo bien, todo tranquilo. ¿Cómo venimos? Bien, bien. Ahora vamos a hablar un poquito de cómo Bien, venimos con excelente. el tema pandemia. Y vuelve un gran Nicolás Lucid. Bienvenido, Nico. Muchas gracias. Muchas Clarito, gracias. Qué colorete, ¿eh? Qué bueno. Bien. Sí, no hubo muchos días de playa, ¿no? Claro, Vamos la a verdad. ver. ¿Vos Más bien mucho paraguas, ¿Qué pero... ganaste la segunda quincena enterita? Sí, segunda quincena enterita. Bárbaro. Punta del Este, espectacular, muy bien. Se precisaba agua, sobró un poco, pero ahí andamos. Muy bien, disfrutamos muchísimo y contento de estar de vuelta con ustedes. Muy Bienvenido, contento. Nico. Juan Miguel Carzolio. Ya sé, Peña. ¿Todo bien? Y el Nico, viste, estos últimos 2 días que salió el sol se puso así. Y no se murió Y más. así quedó. Tengo que volver Le quemado, pasó. dijo. Tengo que volver quemado. Yo que tuve una mitad de primera quincena y una mitad de segunda, lo entiendo al Nico en esta segunda parte. Sí, la verdad que ligaste mal, pero bueno. Bueno, volví hoy y volví muy rápido por la 8 y la 9. Por arriba, desde Punta del Este, están las recomendaciones, los carteles, dicen, Sí. se tranca la interbalnearia. Por la hora que habíamos hablado, Sí, hace claro. una semana, Sí, la verdad exacto. que se viene muy rápido. Ahora, a pesar yo de que vine- no hay doble vía en todos lados. También depende del horario, porque yo vine hoy también desde Alá y directamente, como vine a la 1 de la tarde, vine por la interbalnearia sin absolutamente ningún problema. Claro. Patricia Madrid, bienvenida. ¿Cómo andás, Patricia? ¡Ah! ¡La reina! ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo Pero estamos? mirá, ¿Cómo están? muy bien, viéndote, pero más que contentos. A ver si ahí me ven bien, Ahí porque sí. estoy ahí bien. Sí, Bien. te sale Bueno, una ¿cómo de la están? cara, pero no pasa nada. Sí, bajate el banquito, Patricia. Ahí está. Sí. Ahí está. Ah, Ahí Es está. que no sé cómo poner. Ahí Esto de no está. estar preparada. Bueno, ¿cómo Esto la de venís no estar llevando? preparada para hacer. ¿Cómo venís llevando la No, cuarentena? bien. Súper bien, la verdad, súper bien. Decía que el jueves y el viernes por ahí fueron los 2 días en los cuales me sentí mal porque me dolía mucho el cuerpo, porque la verdad que tenía como una molestia media rara en acá en la garganta, pero que era difícil de explicar, pero ayer ya estaba 100%, digamos, impecable, y hoy también, así que bueno, acá estoy.
Bueno, vamos arriba. ¿Cuántos días te quedan? Hasta el jueves inclusive voy a estar de cuarentena, así que el viernes me van a tener ahí. Bueno, muy bien. Vamos arriba. Ya vamos a estar en contacto contigo hablando de los diferentes temas que tenemos para hoy. Quiero decirles que, atención, miren, hoy estoy... ¿Cómo se llama? Qué fino que estás, ¿eh? Copita, ¿eh? Pero por favor. Si hay un vino que ya es un clásico en los hogares uruguayos, es este Don Pascual Brut Blanc de Blanc, Juan Miguel. Sí, y sabías que además de ser un clásico, ahora viene con sensor de frío. ¿Cómo con sensor Mirá, de frío? para que te muestro, porque es impresionante. Acá tenés el sensor Sí. y cuando lo dejás en la heladera, cuando se pone celeste, Dale de punta. ahí sacás el vino y lo servís en la copa. Y a disfrutar, Don Pascual Brut Blanc de Blancs. Ahora con sensor de frío para un puro disfrute. Puro disfrute, Don Pascual es puro carácter. Mirá, compará las copitas que nos tocaron. Ahí está. Pero está afinado. Está fino. Regalo para los invitados. Ahí a la madre. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Kiri, querido. Vos, Y ahí- Nico. Nico. Para el doctor acá. Para el doctor Mirazo, ¿no? ¿Verdad? Sí, pero ahí no tenés está bien. abajo. Ahí está, porque te lo Muchas estaba tratando de gracias. No, encantar. estaba un poco... Estaba, ya vi Está que te bien. distrajiste al propósito, dijera Espectacular. Catita. Está en pretemporada, Nico todavía está en Sí, ritmo. sí, es muy rico. El vino blanco para el verano, espectacular. Bueno, vamos a estar hablando del COVID. Hay COVID por todos lados, hay mucha gente contagiada, los protocolos vienen cambiando. Hay mucha gente que no tiene síntomas, pero sin embargo, le pasó a un amigo mío que hoy me contaba antes de viajar, no tenía síntomas, se hizo el testeo solamente Sí. para cumplir con el protocolo para el viaje y le dio positivo y al final se tuvo que quedar, pero de esos casos hay muchos. Ya vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando de la gran fiesta que se viene ahora en unos días, pero vamos a arrancar con el tema policial del momento, que es el de Chiacapase. Schiapacase. Schiapacase. Que el otro día me encontraba con un amigo y me decía, vos paren de matarlo. La verdad, es un gurí también, es un chiquirín. Tiene Bueno, como es un gurí, pero es responsable de lo que Sí, hace. pero también tiene esa cosa cuando hablaba con él, me decía, sí, lo que hizo fue una gran macana, pero está, no deja de ser un chiquirín, como otro tanto chiquirines, pero está. Diego, contanos, ponernos al día de cómo está todo este caso, porque además lo que tiene este caso es que todos los días aparece como una punta nueva. Aparece algo nuevo. Repasemos Ahora, desde el principio, para el que no nos vio el viernes, que algo estuvimos hablando al final del programa. bueno, esto fue el clásico, el día Sí. del clásico en Maldonado, que se estaban haciendo los controles de rutina por parte de la policía. Quedó descartado completamente por parte de Fiscalía y de la policía que se tratara de una inteligencia previa, es decir, que tuviera pinchados los teléfonos, etcétera. Por lo menos Fiscalía y la policía No lo dicen que manejan. no es así. Ujú. Hacen un control de rutina en la ruta, ven en actitud sospechosa el vehículo, lo paran, los hacen bajar y un policía, atento a la situación que se estaba dando cuando se estaba desarrollando ese control, vio que tiraban algo para la parte de atrás del vehículo. Le pregunta ahí al acompañante y al conductor. le Él dijeron- iba atrás, ¿no? No, él iba como acompañante. Como copo. Ah, el iba conductor. de copiloto, porque hay dos versiones. Algunos dicen que iba atrás, otros dicen que iba para No, atrás. iba adelante. el copiloto. Atrás iban dos Muchachas. Dos muchachas, dos jovencitas. Bien. Y bueno, en ese momento, el policía, le dicen al policía que era un buzo. El policía no le cree y saca el buzo y tenía el arma de fuego. Claro. Y ahí empieza a desarrollarse toda esta locura, ¿no? Que realmente, si le faltaba algo a este tema de la violencia en el deporte, y justo que se estaba hablando de este tema en estas últimas semanas, era esto. Sí, se estaba hablando por algunas muertes que hubo de hincha de Nacional y de Peñarol. Sí. De hecho, hasta corrió peligro que se juegue el clásico porque el ambiente estaba muy caldeado. Que no se iba a jugar en principio. Ujú. Dijeron que no se iba a jugar, después como que no quisieron dar el brazo a torcer el tema de la violencia en el deporte y llevaron bastantes efectivos policiales a Maldonado, que bueno, termina en este control, creo que fueron 5 detenidos, 4 fueron en este vehículo, estas dos muchachas, Chiapacase Ujú. y el hombre que iba manejando el vehículo. Y después allí se empieza a desarrollar todo lo demás, porque... Claro, porque en principio uno que podía Es pensar... el ¿qué primer puede- hilo de la madeja. Ahí Claro, es donde eso viene fue la- después toda la madeja que se está averiguando e investigando en este momento. Claro, por eso, el tema crucial sí. me parece que fue el celular. Ahí es fue- donde salta todo. Ahí fue donde encontraron todo, donde se empezó a tejer todo esto que tiene involucrado a otros hinchas de Peñarol. Claro, yo soy hincha de Peñarol, no es nada, porque No, siempre, claro. siempre se toma Es más, partido ¿no en habían este tipo de encontrado cosas. armas en un ómnibus de Nacional que iba también? Claro. ¿Y ahí qué pasó con todas esas que tenían todos porte de arma? No. Ahí hubo también una investigación. Ah, también. Sí, se hizo, obviamente.
Y en esto después lo que siguió fue eso, que encontraron más hinchas de Peñarol, la propia madre de Chiapacase. Ahí está y el hermano. Estuvo involucrada, el hermano. La noche en la que se enteran que quedó detenido el jugador, la madre va con 2 muchachos más a la casa de Chiapacase, ingresa a la fuerza, no tenía la llave, rompió la puerta, entró, se llevó 2 bolsos, que después dice que esos bolsos eran de ropa, nunca se supo. Entonces, Fiscalía entiende que quisieron obstaculizar la investigación y hay un mundo atrás de eso, ¿no? Pero vamos un poquito para atrás, porque ahí, claro, en principio uno que podía pensar, se lo metieron al pibe, le dijeron, dan una mano, lleva el arma, inocentemente lleva el arma para Maldonado y termina cayendo. Pero a raíz de lo que aparece en el celular, la cosa empieza a ser más grave para él. Claro, porque en primera instancia se creyó eso. Incluso surgieron algunas versiones de que hubo presiones hacia el jugador. Claro. Como vos decías al comienzo, muy joven, más allá de que se tiene que hacer cargo, obviamente, de lo que hizo, que pudo haber diferentes presiones en el ámbito del fútbol para que llegara el arma de fuego, pero después cuando le encuentran el celular, ven que no es la primera vez que lleva un arma de fuego. No es la primera Era vez. la segunda o la tercera vez, que portaba arma de fuego cuando habían pintadas de los cuadros de fútbol en diferentes muros del departamento, que había contactos con policías que le facilitaban armas más baratas. O sea, eso desprende o deja al descubierto algo que se decía o se contaba, pero no teníamos la certeza. Con esto sí se supo. Sergio, vos que te querías estar... No, yo eso que decís que es un pobre pibe, No, a mí pobre pibe, yo te que es cuento muy lo que pasó. joven, Me puse después justamente el programa de hablando con un amigo. Y a mí la primera sensación que me vino cuando me entré, digo, pobre pibe, lo deben haber presionado, es un chiquilín, yo no lo conozco personalmente, un botija, yo qué sé, de golpe se fue a vivir a España, además. Después cuando aparece la otra información uno dice, ojo, peor hubiera sido si hubiéramos limpiado a uno en el clásico, está claro. Pero no deja de ser un chiquirín, pero tenés razón. Es muy joven, indudablemente, pero yo creo que, es decir, es lo que pasa. Yo siempre digo, estos héroes con pie de barro, esta gente que hay que mirar su origen, de dónde viene, cómo es la cosa y después el éxito. Ese éxito que puede ser a favor en el crecimiento o puede jugarle en contra. Es decir, no hay que ser, yo digo, hay que ser justo, tratar de ser justo cuando uno emite los conceptos. Es decir, a veces el éxito es tan grande que no se puede soportar, no se puede sobrellevar. Ahora, hay una situación delictiva, él tiene 20 y pico de años, ya es mayor de edad, tiene que asumir con responsabilidad las cosas que hace. A eso es a lo que voy. Y yo creo que esta madeja que tiene nombres que Chiapacase en este momento, hay que seguir a fondo para saber cómo es, porque si hay policías que le venden las armas, la madre, el hermano, hay que a fondo, nada de que me vengan a poner paños. ¿Quién recibe el arma? Eso, ¿quién recibe el arma? Exacto. ¿Y para qué? Claro, porque la primera declaración de él es que llevaba el arma para entregársela a alguien. Es lo que dice él ante la quién. policía en primera instancia. Porque, ¿Qué? ¿Cómo, perdón? Es lo que dice él ante la policía en primera instancia. Es la primera vez que lo... Después Fiscalía lo interroga y no cambia. Ahora, la entra versión, el arma lo mismo. porque se supone que no iba a ser, dado que es una figura del deportivo. ¿Él ya estaba fichado por Peñarol? Iba a Le iban a renovar fichar al contrato otro al día. otro día. Claro, o sea, es jugador de Peñarol. No renovó el contrato. Y no renovó el contrato. Técnicamente no es jugador de Peñarol. Es jugador de Sassuolo. Pero digamos, a él le dan el arma para que la entre fácilmente, sin la vigilancia que puede tener el resto de... Sí, pero de no las es personas. que... Eso fue lo que pensamos en un primer momento, pero después lo que se va descubriendo es que no es que a él le dan el arma. No, es que él comerciaba, seguro, compraba armas. él y las- compraba. La primera que nos imaginamos todos, Fue creo, esa. con Miguel, lo apretaron o le dijeron, dale, pibe, llevanos el arma que a vos no te van a revisar. Que hasta ahí decías, vos, está. Pero para. Pero el arma era de él. ¿Pero comercia el arma dentro del estadio? No. No, él Él compraba compra armas compra y después las armas. prestaba armas. Pero adentro, ¿él le captan el arma Lo que- entrando al estadio? En un control policial. no. En el un auto. control en la ruta. Correcto, En un mal control yo, en la control de ruta. ruta, mal yo. En un Está bien. control. Pero rumbo al estadio. Rumbo al estadio, al clásico que Bueno, se jugaba en está. el Y Burgués. cuando Pero lo agarra está la bien. policía, él le iba dice... a entrar al estadio con el arma. Con la Seguramente. intención, según su tal vez declaración, no, tal vez no. Tal con la vez no. intención, según su declaración, de entregarle el arma a alguien. Sí, afuera o adentro del estadio, un pero en la movida del encuentro clásico. Exacto. Bien, Perfecto. ibas a decir algo, ¿o no? No. No, ahora en este momento Te está está pintando desde el No, principio, lo que no entiendo es por qué involucran a la madre y al hermano. Está la madre, Bueno, verdad que sacó los bolsos, pero nadie sabe que Y bueno, sacó pero si vos sos la madre de un joven deportista que está en esta situación, que obviamente es notoria, la noche que lo detienen,
¿con qué fin vos vas, rompés la puerta de la casa, con tal desesperación, rompés la puerta de la casa de tu hijo para llevarte 2 bolsos? Eso es lo que llama la atención para la policía y la fiscalía. Porque vos perfectamente esperás la llave, abrís, si le tenés que llevar algo a tu hijo se lo vas a llevar, pero ir con 2 personas más a romper una puerta en un apartamento para sacar 2 bolsos, eso fue lo que le llamó la atención al fiscal y por eso entiende que se está obstaculizando de alguna manera la investigación. O que puede estar de alguna manera involucrada. Sí. La madre en este caso. Hay algo de lo que decía Sergio. Esto puede ser, y algo planteaba Julio Ríos el viernes, puede ser el principio de algo, ¿no? Porque acá, por lo que dicen en el celular, aparecen nombres, hinchas de Peñarol, comunicaciones, no sé si decía nombrar algún policía, creo que no da el nombre del policía, pero se habla de que él conseguía el arma o que le estaba ofreciendo un arma a un policía. A través de un amigo de la madre que es policía que le ofrecía armas de fuego más baratas, en torno de los $1000. Y que la termina comprando a 1200 por lo Sí. que... Ahora digo, por ahí. digamos, la redada tecnológica en los celulares tuvo que ver con la interceptación del arma de Schiapacase. ¿Cómo? ¿O lo de Schiapacase fue un operativo, digamos, aleatorio? Claro, fue lo que dije al principio, que no tenían, o sea... Fue de casualidad, claro. Claro, fue no sé si de casualidad, pero fue gracias a los controles que se hicieron. Si no se No, está estuviesen bien, haciendo gracias esos a los controles, pero digo, no fue que lo fueron a buscar a él. Claro, fue un auto que pararon y encontraron. Eso al menos es lo que dice Fiscalía y lo que dice la policía, que no hubo un trabajo de inteligencia previo en el celular de Schiapacase que decían que lo podía tener pinchado el teléfono. Eso Claro. dicen que no fue así. Ahí termina siendo después una discusión política, como todo hoy día, en Claro. el que muchos dicen, porque Gabriel Pereira tuiteó en algún momento que en realidad esto ya había sido una cosa de inteligencia previa y que lo estaban esperando en la ruta. Después se encargaron de el Ministerio del Interior y Yo la digo fiscal. lo que dice el Ministerio del Está Interior perfecto. y lo que dice Fiscalía. Pero no tiene por qué tener pinchado a Schiapacase, puede tener pinchado a alguien a un que hincha, hable con él, a uno de los hinchas Capaz que sí. haya hablado con él. La pregunta concreta fue si tenían intervenido el teléfono del jugador. La respuesta fue que no, capaz que, como dice Jorge, le tenían pinchado el teléfono a incluso a alguna de las jóvenes que sabía algo. Puede ser. Vale, ¿usted quiere decir algo no sobre este tema? Cuando me preguntan, digo, Ahora, ¿quiere decir algo? Es el momento. pensaba- No, pero ¿sabes por qué le digo? No la quiero poner en compromiso, pero vi que me parecía como que estaba interesada. La reflexión es Sí. la violencia que existe en nuestra sociedad y que tenemos que vencerla desde todos lados. Está bien que se hablen de estas cosas, está bien que se hable. Es importante el rol de las religiones también en los temas sociales, porque se busca esperanza, se busca el equilibrio de la gente ante una oferta de vicios y de cantidad de situaciones que se dan en las sociedades modernas que son prácticamente inevitables. Obviamente el narcotráfico no es individual. Y posiblemente esto sea, sí, la punta de un iceberg de violencia y de cantidad de involucrados y de involucradas, lamentablemente. Y creo que el papel de las religiones, no solo la nuestra, no solo los umbandistas y cultos afro, tenemos mucho para decir y sobre todo hacer en estos temas. Esa era la reflexión que me nacía, ¿no? Sin duda que es lamentable, como decías. ¿Qué es lo que La puede hacer situación de un la joven. religión? ¿Qué es lo que puede hacer? La religión brinda esperanzas y salidas a la gente sin tener que estarse ingiriendo sustancias, ni disfrutar de la vida sin necesidad de, no sé, de embriagarse o de drogarse para llevar adelante una vida exitosa o con alegrías que se encuentran a veces mucho más simplemente de lo que la gente imagina, ¿verdad? Y es cierto que a veces el éxito es difícil de balancear. Tal vez tengo un matiz con Sergio, no estoy de acuerdo que solamente los orígenes de la persona No, hagan tampoco. No, es verdad. que se maree, digamos, con esa situación que lo expone tanto, porque estar expuestos, en alguna medida ustedes lo deben saber, sí, porque son totalmente. personas que diariamente o casi diariamente están al público y a veces eso es también un desafío que se vive con muchas dificultades para asumirlo. Entonces a veces la tendencia es a, bueno, de alguna forma me narcotizo para enfrentar esto. Y no es así, porque en realidad tenemos que estar más lúcidos que nunca y más nosotros mismos que nunca para poder sentirnos equilibrados frente a los riesgos que la vida nos va a brindar sin duda y desde donde sean. Patricia, adelante. Bueno, no, simplemente agregar esto, que me parece que el mundo del fútbol, al igual que otros tantos mundos, otros tantos sectores, tienen entramados que muchas veces
no llegamos a dilucidar en la opinión pública y no llegamos a desentrañarlos. Y me parece que esto da cuenta de una situación que era un secreto, que ha sido siempre un secreto a voces, y es el vínculo o las presiones que muchas veces los jugadores tienen por parte de los barras, de los distintos clubes, las presiones que muchas veces esos barras también ejercen sobre las directivas, sobre los directivos de determinados clubes, o los vínculos, digamos, que existen, y no solamente en lo que tiene que ver con los casos de violencia, porque la violencia en sí, en este caso estamos hablando de las armas, pero hablamos de armas, hablamos de delitos en general, o sea, podemos hablar del tráfico de drogas, es decir, de alguna forma este caso, digamos, que se manifiesta y se expone con este caso de Chiapacase, me parece que de alguna forma deja de manifiesto eso que durante muchísimos años ha sido, reitero, un secreto a voces y que tampoco nadie se ha metido a fondo, ¿no? Digo, lo que hace a nosotros el periodismo es algo muy complejo de dilucidar, y tampoco se ha dado mucho por parte de la justicia, o sea, no tenemos grandes casos, pero cada tanto alguno surge, ¿no? Cada tanto algún caso vinculado, digamos, por ejemplo, con corrupción, y el fútbol tiene digamos, toma estado público. Pero me parece que hay varias líneas de trabajo. Bueno, se me enloqueció la perra. Ella quiere participar y dar la opinión, me parece correcto. Respecto a lo que decía Patricia, a mí me gustaría hacer un comentario. Es cierto, digamos, lo que ella describe. A mí, de todas maneras, me llama la atención. Por eso me parece que es un caso extremadamente grave. Yo creo que es la primera vez que un jugador está involucrado de esta manera, con un arma. Yo el último caso que recordaba el otro día es en Argentina, el arquero que después atajó a un Peñarol, Migliore. Sí, Migliore. Migliore, que terminó preso en Argentina en un tema de un partido Boca-San Lorenzo, si no me equivoco, algo así, terminó preso. Antes de venir a Peñarol. Porque estaba, de alguna manera, no sé si había ocultado información, pero no era que lo habían agarrado con un arma. Sí, antes de venir a Peñarol. Bueno, pero sí, no, y después otra cosa, agregando lo que decía Patricia, es el mercado negro de armas, ¿no? O sea, porque por $1000 conseguís un revólver acá. Y no debe ser para cualquiera conseguirlo. Por 5.000 matás a alguien. Vos que estás en... ¿Cómo es eso? Los sicarios que se manejan en diferentes partes del Uruguay, por 5.000, 6.000 pesos matan a alguien. ¿6.000 pesos? Sí. Sí. Yo sé que le llama la atención. No, porque estamos hablando en dólares. Igual en dólares era un disparate, ¿no? Pero en pesos pero de esto hemos hablado varias veces en el noticiero, pero incluso... lo traigo porque lo tengo en la cabeza, el último libro que escribió Leal sobre el tema de sicarios. Ahí habla Gustavo Leal. Las personas, con Gustavo Leal, habla con los sicarios que les dicen que cobraron eso. O sea, realmente no. Llama la atención obviamente y no deja de asustar, pero es desde público conocimiento. Es como cada vez más barato, o sea, cada vez hay más gente dispuesta... Quiere decir eso, y que en realidad son, un poco lo que decía Sergio hoy, tiene que ver mucho con los contextos, Nico, los contextos de donde vienen estas personas. ¿Por qué terminan cobrando 6.000 pesos por ir a matar a alguien, ¿no? Con un arma del mercado negro, como decías vos? Y vos que estás ahí... Hay todo un contexto. Seguramente, vos estás mucho más metido en el tema de los policiales, pero esto de que anden armas robadas, rondando por todos lados... Es cotidiano, me imagino. Hoy en día cuando van a robar, bueno, hoy en día no, ya hace tiempo, lo primero que buscan es un arma. Van a robar a un supermercado, donde sea, lo primero que hacen es desarmar al guardia de seguridad, sacarle el chaleco, el arma y se la llevan. Claro. No lo reducen solamente. Sí. Lo primero que hacen es sacarle eso y eso empieza a circular en el mercado negro. Sí, tiene un valor en el mercado. Se calcula Uruguay está entre los 10 países con más armas por habitante, lo cual no necesariamente, y es otra discusión, repercute en mayor o menor seguridad. Hay países muy seguros con poblaciones muy armadas. Son más bien excepciones y no países con condiciones de Uruguay. ¿Y a qué me refiero? A que la mitad del 1.100.000 armas que hay en Uruguay, una cada 3 personas, la mitad no están registradas, están en negro, la mitad con suerte, ¿no? Entonces tenemos un problema enorme, enorme.
con eso. Ahora, Cada más 6 allá de los uruguayos temas- tiene un arma Sí. que no está registrada. Sí. Ese es el dato. Pero más allá del tema de las armas, estos días para el fútbol han sido complicados, ¿eh? Entre las, digamos, las vendetas entre algunos hinchas, porque hablar de las hinchadas me parece que es una injusticia, pero entre algunos grupos de hinchas enfermos de Nacional y Peñarol, que hubo un par de asesinatos. Claro, que todo esto empieza con el tema de que se cruzan en una feria barrial, ¿no? Exacto. Dos hinchas, uno de Peñarol y otro de Nacional. El de Peñarol reconoce a un hincha de Nacional Claro. que había estado involucrado Claro. en el asesinato de un joven de Peñarol hace años en la Plaza de Santa Lucía, y ahí empieza todo. Ahí está, y ahí está el asesinato del hincha de Nacional, después el del hincha de Peñarol, que El no del tenía hincha de nada que ver. Peñarol fue que Tenía era la el primero que camiseta. se cruzara con una camiseta de Peñarol, lo mataban. Y murió, y lo asesinaron. Ahora, lo de Esquiapacase tiene ¿hay alguna vinculación en el sentido que pueda haber hipotéticamente una reacción a eso de parte de algunos hinchas de Peñarol? Que sepa, al menos yo no. Que de la investigación policial surja que esa arma iba a tener un destino de venganza de esas cuestiones, ¿no? Que yo sepa, te reitero, no. Que yo sepa, no. Digo, No está directamente vinculado. Puede ser. No, pero el puede ambiente ser. estaba picante. El ambiente Claro, estaba pero muy ya ven, estaba picante. muy picante. Ahora, Era lo que vos decías, estaban por suspender el partido clásico. El partido casi no se juega, o sea, Nico, o sea, y claro. había como una especie de preocupación en el Ministerio del Interior de que la cosa venía picante. Ahora- Llevar un arma a un lugar donde estaba por explotar todo. Bueno, me imagino Peñarol tomó y tomará alguna medida con esto, ¿no? Porque es una cosa. Sí, el presidente Peñarol salió a decir justamente que se iban a tomar medidas al respecto. Sí, enseguida dijo. A mí lo que me permite Sí. la reflexión es, nosotros hemos sido como sociedad una sociedad orgullosa de nosotros mismos. Nos hemos golpeado el pecho y nos hemos querido separar del resto del mundo. Y éramos el adalid de un pueblo educado, de un pueblo que tenía un nivel que le permitía, bueno, no entrar en este mundo de expresiones y de reacciones. Y bueno, como que nos separábamos. Lo que a mí me da la sensación de todo lo que está pasando en el fútbol, lo que pasa con los sicarios, lo que pasa con este chico, es que nosotros indudablemente dejamos de ser ese pueblo tan culto. Yo creo que la educación es la llave absolutamente de todo. Por eso dije lo del origen de hoy. Es decir, el acceso a la educación y la educación que nos permita de alguna forma razonar, sentirnos integrados a una sociedad que tiene un marco legal y social que nos permite el crecimiento en el área que nosotros queramos o tengamos el talento para desarrollarnos. Yo creo que hoy, lamentablemente, hemos descendido tanto en nuestro nivel educativo y la sociedad se ha transformado en pequeños núcleos que reaccionan de forma primigenia y primitiva y directamente ven a la violencia como una cosa natural de defensa, y no es así. Pero Eso es lo que yo ya pienso. vienen en muchos casos familias que vienen, que tienen o al padre preso o a la madre Sí. también en la misma situación, que se crían con un vecino, que están en un contexto de violencia, de ahí parte. Y además no hay como una Porque cultura de- naturalizan la violencia como una cosa. Es decir, hay que ver también el contexto de donde salen y no pensar solamente en la clase social y estigmatizar esa clase social. Hay 3 y 4 generaciones que están bajo el nivel de pobreza y esa gente, es decir, tiene un montón de códigos de vida que no tienen nada que ver con el resto de la sociedad y han naturalizado un montón de situaciones que les permitan. Es natural acceder a ese tipo de vendetta, a ese tipo de... Es la única forma que tienen para entender y razonar lo que ellos necesitan. Que muchas veces... No, Es que está la terrible. cultura del más pesado es el Claro, más y grave. muchas veces que están involucrados directamente sin saberlo. Exacto. Niños, porque lo veo todos los días en escena de homicidio. Niños sentados enfrente a una persona muerta por un homicidio y están como si nada jugando a la pelota. Lo naturalizan. Para cerrar este tema, hoy día entonces está en cárcel central ¿Cómo? Chiapacase, Sí. está en cárcel central, Sí, pero lo iban a derivar a otro lado. todavía no se sabe dónde. No. Y tiene 90 días eso seguro y después seguirá el Y después proceso. va a estar el juicio, supongo. Después en el juicio se verá si tiene más Antes de pena los o esos 90 días, claro, a ver qué destino tiene. ¿Puede ser que entraron a la casa de Álvaro Delgado armados hoy? Sí, hoy fue un Esa, día esa es reciente, medio reciente, ¿no? complejo. Sí. Secretario de Presidencia Álvaro Delgado. Estaba en el interior del país y hoy sobre las 6, 7 de la mañana un hombre armado rompe Pará, claro, obviamente no tiene nada que ver con el arma de Chiapacase, no, es un tema policial, pero ya lo preguntamos, digo, que tenemos acá. Entró con un arma de fuego, rompió la reja de la casa, estaba la hija con su pareja en ese momento, que se dieron cuenta de lo que estaba pasando, obviamente que escucharon el ruido
Y cuando llegan ven al hombre armado que les apunta, le dice que los va a matar, que se vayan a una habitación y les termina robando algunas pertenencias y bueno, se da la fuga. En este caso, reconocer la labor de la policía, los efectivos de investigaciones de Zona Operacional 2, que accedieron a una cámara, que vieron más o menos la descripción física del delincuente y lo encontraron a los pocos minutos en la zona con parte de las pertenencias que le habían robado. Lo agarraron al toque. Por suerte en este caso. Vos contabas que hasta el tapaboca de Delgado que decía. Dentro de las pertenencias que encontraron al delincuente tenía el tapaboca de presidencia que decía Álvaro Delgado. Y estaba la hija y su pareja en ese momento. La pareja de la hija. dos chicos jóvenes que Sí. estuvieron frente a frente con el ladrón. Claro, una situación Se terminaron resguardando en una habitación de la casa. Y el tipo no sabía, probablemente no supiera que había gente adentro. Yo no sé ni si sabía que era la Que era la casa casa de del secretario de Delgado. Presidencia, ¿no? Se habrá desayunado después, hoy de tarde, porque en el momento que fue, robó y lo vieron en la casa robando, él siguió como si nada, ¿no? Agarró lo que tenía que agarrar y se fue. Dentro de todo, podía pasar una tragedia, ¿no? Podría haber sido. Sí, claro. Por suerte no. Piñe, Sí, perdón, me vale. gustaría que no quedara instalado que el problema de la drogadicción tiene que ver solamente con las clases sociales bajas. No, Desgraciadamente. por favor. Está clarísimo. Los Y grandes es un consumidores, problema no. social y político de varias generaciones, como decía Sergio, y estaba inevitablemente recordando, ya que estamos casuisticando tanto en Escapacase, a Carlitos Páez Vilaró, que sufrió el problema de la drogadicción por muchos años y que hoy está dando un mensaje, por suerte, de haber salido de la droga, pero es un gran exponente de clases sociales altas. Y desgraciadamente es algo que transversaliza toda la sociedad. No, eso olvídate, eso no. Creo que- Claro, Mae, pero entiendo muy bien lo que decís y lo comparto. Ahora, yo no tengo en la esquina de mi casa una barrita ni una boca de pasta base que me esté peseteando todos los días. Yo no ¿Dónde la tengo. vivís? Yo vivo en Punta Carretas. Y en Pocito tampoco hay muchas. Pero ¿cómo? ¿Vos decís que no hay bocas en Yo Pocito? digo que hay barrios y barrios. Tal y que vez hay no lugares haya, pesados. tal vez no haya No. ollas populares tampoco allí. Yo creo que cuando vos salís, mañana va a salir gente a trabajar y hay mucha gente que se va a cruzar con una barrita que le va a meter el peso. Está, pero ¿qué tiene que ver con el tema? No, Perdóname. es que hay barrios que están más complicados que otros. Tal vez ese es Hay barrios que están más complicados que otros. Sí, eso ni que hablar. Te digo, Bueno, entonces, pero que el tema de la ojo. droga atraviesa todas las clases sociales, no. Sí, pero no, ¿sabes qué? Pero Bien, no, la, pero droga, no. la droga No, no. atraviesa todas las clases sociales. La violencia. Para mí eso no tiene la ningún tipo de violencia discusión. asociada al narcotráfico A eso no voy. atraviesa todas las Bueno, A ese es otro eso tema. voy. Y ese es el- Disculpame, ese si es te el drogás asunto. puedes hacer cualquier cosa. Sí, Sí, no, pero pero la yo- violencia, Tal vez no la trasciende violencia tanto, con armas de obviamente, fuego, tal la vez no violencia. trasciende tanto. Otro tipo de violencia. Otro tipo de violencia. Después sos sí. dependiente. Y vinculada al alcohol, Adicto, dentro de la familia, obvio, por sin supuesto. duda. Yo me refiero a la violencia vinculada al narcotráfico. ¿No? Cuando Pero hablamos claro. de esa parte del problema de las drogas. Pero, por esa supuesto. pega de una manera en unas clases sociales y de pero otra ni manera siquiera en es un otras. tema de clase social, es un tema de barrio. Bueno, sí. No, de- pero de la- también de es la- un tema de dinero. Lo que pega y el problema de la violencia pasa por el dinero, pasa por la comercialización de la droga, no pasa por el consumo. Es otra cosa. El consumo es totalmente democrático, consume todas las clases sociales, pero en la comercialización de eso es lo que estamos hablando. Porque el de guante blanco no aparece. ¿Quiénes van presos? Claro. Los que aparecen son los pichones. Hace poco tuvimos Exacto. el caso de una persona de 33 años, un hombre que vivía en La Tagona, que fue quien estuvo involucrado en un caso de narcotráfico grande, de exportación Claro. de cocaína grande. De Y eso ni eso- hablar, me refiero a que, y sin estigmatizar barrio, la gente que nos está viendo en el Marconi sabe que lamentablemente cada tanto irrumpe un problema porque hay problemas allí. En Casabó lo mismo. Lo que pasa es que Casaballe lo hay mismo. barrios en los que es más fácil Pero, instalar y por eso, diferentes instalar modalidades de para Después mover está la lucha por el territorio. pero obvio, y eso Pero es el Mae, dinero. no me lo podés negar. No, sin duda. Yo lo que digo es que Digo, muchas veces los crímenes tienen que ver con Sí. el que por consumir se quedó con lo que iba a vender y es un pobre desgraciado que de repente consumió, yo qué sé, pasó sin comer y consumió Ahora, algo yo para voy- pasar voy- ese hambre que está viviendo, Ahora voy más allá. generacional a veces. Los que verdaderamente dan la batalla son los que rechazan a veces esa mala junta y siguen rumbo para el liceo con los libros a estudiar Es difícil, y no le va sin duda. bien y pierden 2 Estar exámenes. y le va ajeno bien, a eso es muy difícil. Dale, seguí, vení con nosotros que esto es más fácil. Y sin embargo, ahí es donde se juega el partido.
Y trasladando eso al tema del fútbol, a mí la verdad que me preocupa que haya un jugador en un episodio de otro, me parece. Y con los dineros que tiene el fútbol, ¿no podrían hacer una gran campaña en este país tan pequeño? ¿Cómo tenemos este nivel de violencia asociado al fútbol y al narcotráfico? Habría que hacer campañas todo el tiempo con dineros que se pagan de repente jugadores siderales para que se advirtiera todo el tiempo en los medios de comunicación de que esto está sucediendo, que no fuera como un submundo. Mirá lo que pasó. No, esto pasa. Nos damos de golpe con esta realidad, pero esto está pasando y está cerca de nuestros hijos. ¿Y tú en qué barrio vivís, Mae? Yo vivo en Brazo Oriental. Brazo Oriental. ¿Y cómo está ahí? Te podría decir que no es ajeno a nada, que tampoco es algo que se haya complejizado demasiado, pero lo vivimos como, digo, si somos habitantes de este planeta, creo que ¿Pero siempre estamos viviste allí? ajenos, ¿no? ¿Siempre viviste allí? Hace muchos años, Porque los casi barrios han 40. cambiado, ¿no? Han cambiado. Hay algunos barrios que se han Hay deteriorado. cosas que se ven más de pronto que en otros momentos, pero que no es que no existieran, supongo yo. Desgraciadamente el tema de los vicios es algo que atraviesa también generaciones, pero es un problema social y político. En eso estoy de acuerdo también con lo que decía Sergio. Y también es un problema hay que encararlo de otra forma. Y es un problema de la policía. Sigue habiendo vecinos reclamando que le cierran la boca de pasta base y va la policía, la Bueno, cierra, pero vuelve a abrir. se está haciendo eso. Mirá todos los operativos bien, que se hicieron. pero- Es decir, en el centro, por ejemplo, Está bien. y se siguen haciendo operativos. Justamente el combate al narcotráfico. Lo que está y al claro es menudeo que no- es lo que está generando la guerra que está generando. Claro, lo que está claro en esto es que es un negocio, entre comillas, que no se va a terminar nunca. Ah, no. Por más que cierren 200 bocas, van a seguir abriendo, porque es un negocio millonario. No se va a terminar nunca, nunca va a ser cero. Me voy al tema del COVID. 7.500 y pico de casos hoy, ¿no? Sí. Estamos hablando, y 23 fallecidos. Menos test, también los cambios de criterio, de testeo, hace que, O sea, esto quiere decir que pueden ser más casos. digamos, estamos en un escenario que ya de hace varios días se nota una desaceleración de la curva. Eso es claro, con un número de producción de la epidemia que viene bajando. Estamos cerca del pico, es claro, pero cuando empezamos a mirar los casos y los testeos, hay que ser cuidadoso que esa baja no sea artificial, entre comillas. Los activos es cierto que siguen bajando. Y respecto a los asintomáticos, que son la gran variable, no sabemos cuántos son. Esa es la Seguro. realidad. Entonces, seguramente tenemos 10.000 casos diarios que posiblemente sean el triple, porque tenemos una positividad elevadísima. Podemos estar hablando de 30.000 casos diarios perfectamente Ahora, en este escenario actual. Con esta nueva cepa, hay más casos asintomáticos que con Sí, las otras cepas, ¿no? Sí, sí. O sea Esta que el variante- margen es más amplio, la posibilidad de que haya más casos de los que aparecen Sí. es más posible. La marca en el orillo de esta variante es su altísima contagiosidad, su capacidad de evadir respuesta inmune. Esto implica que puede infectar personas Vacunadas. recuperadas y ni que hablar, vacunados. Hay enorme cantidad de contagios vacunados. Y lo que se ha visto también es que, particularmente en personas vacunadas, mayormente son asintomáticos o leves. Es muy baja la proporción de personas Pero hay una con casos diferencia entre los que moderados grave tienen- en vacunados. Pero hay una diferencia además entre los que tienen 2 dosis y los que tienen 3 dosis, ¿o no? Sí. Eso es clave a nivel tanto de hospitalización y de mortalidad. Lo vemos Seguro. en los gráficos, son contundentes. Por ejemplo, Hay una enorme diferencia entre lo que es una persona sin vacunación versus 2 dosis, ¿sí? Y contra 3 dosis. Hay una diferencia estimada entre 12 veces más probabilidad de fallecer por COVID en personas no vacunadas contra personas vacunadas. vacunadas con 3 dosis. Con 3 dosis. Con Y la 3 dosis. diferencia entre 2 y 3 es Ahí va. entre 5 y 6 veces. O sea, la diferencia es sustancial. La tercera dosis no solamente protege a la transmisión del virus, es decir, una persona se contagia. No es lo mismo que tenga 3 a que tenga 2, tanto para su cuadro clínico como para la capacidad de transmitir. De transmitir. ¿Y en qué porcentaje estamos de tercera vacuna hoy? Estamos en 50 y pico %. Sí. Y de segunda Población estamos como en objetiva. 90, ¿no? En segunda estamos 78, 80%. Ah, bien. Estamos muy bien en cobertura. Hoy el esquema de vacunación completo son 3 dosis. ¿Sí? Eso explica por qué, entre comillas, llegamos tarde a esta ola de Omicron. Nos agarró todavía subiendo la curva de cobertura vacunación. con De tercera cobertura. dosis. Para esta ola fue tarde, y claramente fue tarde, lo estamos viendo, ola gigantesca, que sin embargo no sirvió mucho para reducir los contagios, pero vemos la tasa de letalidad. Hoy estamos en una tasa de letalidad 30 veces menor que la primera curva, allá por junio, y tasa de ingreso a CTI muchísimo menor. Eso es por la vacunación.
Si bien es cierto que Omicron tiene es más leve, es cierto, genera una infección más leve, particularmente en personas vacunadas, el resultado que vemos hoy una curva completamente desacoplada de CTI muerte con casos es la vacunación. No hay otra explicación posible. Hay una gran diferencia entre las 3 vacunas y los no vacunados. Eso es indiscutible. Mínimo son 10 veces más probabilidad de fallecer por COVID en no vacunados que en personas con las 3 dosis. 10 veces. Ahora, Santiago, Ciudad dormida. ¿están mezcladas las dos variantes? ¿Siguen mezcladas hoy por hoy? Sí, Sí. sí, claramente sí. Y yo tengo mis dudas de que Omicron pueda desplazar completamente a Delta. Y ese es un escenario posible en el futuro, este camino que vamos hacia situación de control o endemia, como quieren llamarla, la posibilidad de que Delta siga circulando. Y de hecho hoy los casos de CTI, la Son mitad de Delta. son Delta. La lectura opuesta, que la otra mitad son Omicron, volviendo a que Omicron no es un resfrío, no es una infección más leve. Es más leve que Delta, pero no es leve. Entonces, Delta sigue circulando, va a seguir circulando por un tiempo, por varias razones. Primero, porque, digamos, infecta dentro del aparato respiratorio, tiene nichos de infección distintos. ¿Sí? Delta infecta más a nivel pulmonar, por eso es más grave, y Omicron más alto, por eso es más leve y también es más contagioso. Y además con la respuesta inmune. No tenemos claro cómo es la respuesta inmune de Omicron respecto a Delta. Sabemos que la cobertura es parcial. Quiero decir, una persona infectada con Delta, probablemente una infección con Omicron protege la infección con Delta. Es decir, la infección con Omicron evita no solamente la reinfección con Omicron, sino que además puede evitar la reinfección con Delta. La reinfección. Con Delta, Bien. exactamente. No sabemos en qué cuantía. ¿Y en qué tiempo, no? ¿En qué tiempo? Y O sea, son preguntas que siempre van a surgir. Y Delta, que está circulando, ¿en qué nicho está circulando? ¿No vacunados, 2 vacunas o 3 vacunas? Lo que tenemos claro respecto a la efectividad de las vacunas es que tanto 2 como 3 dosis protegían muy bien contra Delta. De hecho, no tuvimos ola de Delta. Cuando toda Europa, Estados Unidos, Sí. tuvo olas gigantes de Delta, Uruguay no la tuvo. ¿Por qué? Porque la cobertura de vacunación en ese momento, 60, 70% con 2 dosis, fue suficiente para aplastarla. Entonces, hoy lo que podemos estimar es que Delta circula fundamentalmente en personas con una o con ninguna dosis, ese núcleo duro, que todavía no sabemos por qué no está convencido en vacunar. Hoy en el diario El País salió justamente un estudio, una información sobre eso y hablaba de 199.000 personas, casi 200.000, el núcleo duro de los no vacunados. Unos porque están convencidos y están en contra de esta vacuna específicamente. Y después había unos renglones que a mí me llamaron poderosamente la atención. Gente que por omisión, desinterés y desidia. Yo creo que Yo me quedé, porque... Repetime las 3, perdóname, porque una me la perdí. Omisión, desidia y desinterés. yo, Sergio, separaría las personas que no se vacunan. Hay ver. como 2 grandes grupos, y lo hemos vivido estos 2 años, prácticamente todos los días, discusiones y conversaciones con ellos. Aquellas personas que tienen dudas y quieren esperar un poco más, creo que sin razón alguna, que la vacunación hoy es casi más segura que un vaso de agua. Vos decís dudas de que no pueda tener después al tiempo Efectos una secundarios reacción. adversos, que ese mito que se ha vendido que es una vacuna experimental, claramente no lo es, que es la primera de su generación, es cierto, pero tiene 30 años de investigación atrás. Hay gente que tiene dudas y absolutamente respetable. El otro grupo se genera esa desinformación criminal, ¿sí? Porque es desinformación criminal, porque el acceso a esa desinformación de ciertas personas hace que no se vacunen y puede terminar muriendo de COVID, ¿sí? Desde la ignorancia, de la maldad, ¿sí? Completamente de esos lugares, de esos foros que realmente no tienen idea de lo que están hablando. Pero hay doctores ahí que manejan algunos, no sé. Insisto. Estamos hablando de los antivacunas. Insisto, no tienen ni idea de lo que están hablando. Hemos tenido discusiones de personas respecto a los test de COVID que discuten sobre el valor del CT, que no es un indicativo para definir un positivo, y nunca en su vida agarraron una micropipeta, que es el elemento base con el cual se hace una PCR. Hablamos de personas que discuten la efectividad de las vacunas y ni siquiera en su vida hicieron un test estadístico. Entonces es muy difícil discutir de ese lugar y es muy difícil cortar esa cadena de desinformación criminal que hace que hoy tengamos ese núcleo duro de personas que por suerte en Uruguay es poco, pero en países europeos es altísimo, que está pensando en hacer obligatoria la vacunación para lograr esa cobertura necesaria. Desinformación criminal, dijiste. Porque claro, Y sí, porque con la desinformación es, digamos, un objetivo de promover la no vacunación. Cuando la información es equivocada
Sí, con la información... No es ética. No es correcta. Hay deshonestidad intelectual. Es criminal. ¿Seguro? Es ¿En qué criminal. países se está hablando de hacer obligatoria la vacuna? En Europa la mayoría. Sobre todo en mayoría ciertos ya. sectores en los cuales es necesario avanzar en la cobertura, personal de salud, servicios esenciales, incluso hasta centros escolares iniciales, se está empezando a discutir la obligatoriedad de la vacuna. En Uruguay, con la cobertura que hay, hoy creo que no es necesario pensar en ese escenario, porque tenemos una buena cobertura, Claro. una buena cultura. de ¿Para qué tomar vacunación. esa medida antipática cuando en realidad la gente se está vacunando? Exactamente. Pero otros países lo están evaluando. Tendrá que ver con la magnitud también de los países, digo, la cantidad de gente de pronto. Es Y un la- contingente no, muy grande los que y la, no se no, vacunan. la cobertura, pues, las dosis las tienen. Las dosis las tienen, no se las dan. Las Diego, tienen. Claro. perdóname, Diego, ¿qué querías? No, ¿qué queda de acá los próximos 2 años, por ejemplo? Es decir, se está hablando de que se está controlando la pandemia, que vamos a pasar como a otra área en ese control. ¿Qué va a pasar de acá a 2 años? ¿Se va a normalizar? ¿Va a ser un resfrío normal? ¿Cómo se cree que se va a tomar de ahora en más? Bueno, la pandemia tiene varias fases, ¿no? Esto es más rol de epidemiólogos que los hay en Uruguay y muy buenos y destacados. La fase aguda es la que estamos viviendo y que estamos llegando al fin. Y la fase de mayor impacto sanitario y social lleva 2 años y después entramos en una fase de control. Omicron, en ese sentido, es lo que nosotros llamamos un cambiador del juego. Y como lo fue P1 en su momento, que dio vuelta absolutamente todo el escenario, Omicron también, pero en un sentido distinto. Omicron tiene una altísima contagiosidad, genera cuadros más leves y un escenario de vacunación bastante extendida en el mundo, dejando de lado, obviamente, toda la parte de África y Asia del sur, que lamentablemente no llega a cobertura de vacunación, es hacia donde hay que apuntar. Ese escenario, sumado a nuevas terapias que van surgiendo aprobadas, efectivas, hace que Omicron pueda ser una especie de puente hacia esa fase de control. Va a generar, por las olas gigantes que estamos viviendo, en el mundo hay 3 millones de casos diarios. Uruguay tiene, asumamos 30.000 por día, significa que en 10 días 1/10 de la población podría estar infectada. Ya llevamos un mes de ola. Eso hace que va a generar una respuesta inmune, una cobertura de inmunidad muy elevada, que no va a tener impacto en el nivel secundario y terciario de salud, ¿sí? Lo que es hospitalizaciones, intermedios y el CTI. y CTI. No la va a tener y no la está teniendo. Sí en el nivel primario, ¿sí? Entonces, de aquí a 2 años nos espera empezar una fase de control, de vigilancia. No va a ser un resfrío, ¿sí? Los virus respiratorios en Uruguay son la mitad de la infección respiratoria de todo el año. No mueven la aguja en muertes y no mueven la aguja en CTI. Y Omicron sí la mueve. Entonces no es un resfrío. Todavía no tenemos claro qué va a pasar con el long COVID. Es decir, es una transición gestionada, vigilada, mirando siempre la curva de ingresos. No sabemos si va a ser estacional, si va a ser... ¿Pero puede ser la última esta? No va a ser la última. No va a ¿Va ser a la haber última. otra variante? Va a haber más variantes. De hecho, bien. empieza a surgir Sí, una hay de las... otra. Omicron eran como 3 hermanas. Pero una pregunta, ¿necesariamente la que venga será más leve o puede pegar un zarpazo y volver a meter la marcha Bueno, atrás? Lo que venga, va a venir nuevas variantes. Ya hay una hermana de Omicron, BA2, que empieza a ganar. Nos estamos quedando sin alfabeto. Dominancia, Yo exacto. tengo el alfabeto Europa, griego, lo tengo escrito, Piñe. ¿Te acordás? Tenemos el alfabeto completo, se nos está acabando. Sí, sí, sí. Esta no es nueva, la BA2 no es nueva. Ya se había reportado cuando surgió Omicron, surge con 3 sublinajes. Primero fue BA1, ahora empieza BA2. La letalidad o severidad del caso es lo mismo, podría ser un poquito más transmisible, pero es Omicron en términos generales. Entonces, lo que va a dejar Omicron es una enorme cantidad de personas inmunizadas, con buen nivel de cobertura de inmunidad por Omicron, sumado a la cobertura Pero de tampoco vacunación. sabemos, de perdón, vacuna. dijo Patricia, pero tampoco Entonces- sabemos cuánto tiempo cuánto dura estar inmunizado porque tuviste Omicron, ¿no No, sabe? no. Lo que sí sabemos es que la respuesta inmune de Omicron más 3 dosis genera una respuesta inmune muy potente. Vendrán nuevas variantes, seguramente derivadas de Omicron, porque hoy lo que domina es básicamente Omicron, a no ser que surja alguna de la nada, como surgió Omicron. Pero claramente lo que va a dejar atrás Omicron es un gran muro de inmunidad, que seguramente habrá nuevas olas de virus. Pero vamos, nos va a agarrar mejor parados. La va a ver, nos va a agarrar mucho mejor parados y no tendrá impacto en lo que es muerte y CTI. Pero ¿para qué tengo a Patricia? Dame un segundo, Sergio, tengo Sí, a Patricia. dale. Patricia, adelante. Bueno, logré calmar a las barrabravas que yo tengo acá en mi casa, sepan disculpar, pero bueno, son las cosas del teletrabajo.
A ver, con respecto a esto que decía Santiago y que hacía referencia a la medida que está tomando muchos países de Europa en cuanto a la obligatoriedad de las vacunas en el caso de los adultos, me pregunto, porque en las últimas semanas lo que hemos empezado a tener acá en Uruguay son las vacunas para los niños, para los mayores a partir de los 5 años. Dentro de un mes comienzan las clases. Si bien la vacunación viene bien, me pregunto, porque hasta ahora las autoridades educativas no han hecho grandes anuncios respecto a qué es lo que va a pasar, si va a haber algún tipo de diferenciación entre niños que se vacunen y los niños que no se vacunen, ¿no? Por decisión de los padres. Me pregunto si para una mayor toma de conciencia sobre la necesidad de proteger no solamente a los niños, sino a la sociedad toda, porque de hecho el vacunarnos es cuidarse uno, pero también cuidar a quienes los rodean y a toda la sociedad, si no se debería establecer a nivel educativo una consideración de ese estilo, de la diferencia entre los niños que están vacunados, cuyos padres apostaron a la vacunación porque es a lo que se apuesta a nivel nacional por parte de las autoridades, respecto a los que ni siquiera se han tomado la molestia de hacer las consultas correspondientes con los pediatras. Me lo pregunto porque la verdad que hasta ahora no he visto nada. Creo que va a ser motivo de por lo menos conflictos o polémicas en los distintos centros educativos, porque una cosa es lo que establezca Codicen y ANEP para las escuelas públicas, pero no sé, y me lo pregunto también, no sé qué margen de maniobra van a tener los colegios privados. En fin, no lo sé si eso no sería una eventual herramienta para promover en mayor medida la vacunación en los niños de más de 5 años. Lo pongo sobre la mesa porque me parece que puede ser interesante para debatirlo. ¿Querés decir algo? Sí, no, breve. Yo coincido contigo, Patricia. Creo que es un tema a discutir. También hay que considerar el contexto epidemiológico, por lo menos con esta variante. Claramente las flexibilizaciones que el gobierno ha tomado respecto a ciertos criterios de testeo, aislamiento, como parte de la gestión justamente de ese nivel primario para descomprimirlo, no es justamente para flexibilizar, acelerar hacia la endemia, sino que justamente para gestionar el brote. Los niños no suelen ser, y tampoco con Omicron, vectores importantes de transmisión viral. No lo eran antes, no lo son tampoco. En general, los brotes que se inician en escuela, y dejo afuera lo que es liceo, que son prácticamente adultos, tiene que ver más que nada con docentes y funcionarios, no tanto a nivel escolar. Respecto a la diferenciación, tal vez haya que conversarlo y discutirlo respecto a, por ejemplo, la duración de las cuarentenas, por ejemplo, la indicación de aislamiento entre niño vacunado y no vacunado. Creo que hasta ahí pienso que debería ir la diferenciación en cuanto a la vacunación y no más allá, insisto, porque el rol que cumplen los niños escolares en empujar los brotes no es tan importante en este escenario, pero coincido que es un tema a discutir sin duda. Quiero mandarle un beso grande a Sofía y a Florencia Piñerúa que se vacunaron el otro día. Mirá qué bien. Se enteró toda la manzana. Probablemente que estaban ¿Por qué vacunados. gritaron mucho? No, se portaron bárbaros. Espectacular. Quería preguntar algo. Sí, pregunte. Si se sabe qué porcentaje de las personas fallecidas son vacunados o no vacunados, capaz que no se sabe. Sí, se sabe. Pero era una interrogante que me surgía. Lo importante Y de es, los infectados también. cuando analiza los fallecidos en vacunados y no vacunados, es en el contexto. Por ejemplo, hoy tenemos 199.000 personas no vacunadas, ¿sí? Y tenemos 5 muertos por día no vacunados, ¿sí? Y tenemos 5 muertos por día con 3 dosis en una población de 1,5 millones. Ese es lo que hay que ver. Son la misma cantidad de muertos por día, 5 y 5. 5 vacunados y 5 no vacunados. ¿En qué población? En 10 veces más grande la población de vacunados que de no vacunados. Entonces no sirve de nada informar 5 vacunados, 5 no vacunados, pues yo lo miro fríamente y Claro, entonces... depende del porcentaje ¿En vacunado qué que sentido tenga. vacunarnos? ¿En qué Porque universo? La misma probabilidad de fallecer de una infección por COVID. Es el contexto. Es 10 veces más probable, por lo menos en una situación similar de salud, morir una persona no vacunada que una persona con las 3 dosis. Y va con 3 dosis menos todavía. Te decía con 3 dosis. El número que decías es con 3 dosis. Mínimo 10 veces, probablemente sea un poco más. Bien. Viste que en algunas partes del mundo se están acabando las restricciones. Es por ahí el camino, Reino Unido, parte de Europa y demás. Yo creo ¿Estás de acuerdo con lo que está pasando acá? Que de alguna manera estamos, ¿no? Sí.
Digamos, Pero que cada vez que hay un cambio de protocolo, el protocolo es más flexible. Ese cambio de actitud ¿nos lleva a que la gente de alguna forma sienta de que la Pierda el emergencia miedo. sanitaria, goodbye con ella? Sí, bueno, de hecho todavía estamos en emergencia sanitaria, eso Sí. es importante decirlo. Sí, Eso ya es exacto. una señal muy fuerte que el gobierno está dando, que estamos en emergencia sanitaria. Más allá de que la situación a nivel hospitalario y fallecidos sea de bajo control, más allá de las lamentables muertes diarias que tenemos, que son muchas. 23 es un montón igual. Muchas Hoy fueron muertes. 23. Por eso decimos que no es un resfrío, son muchas las muertes que tenemos. Y con los datos de enero, ya fue un enero donde... vos decís- Cuadruplicamos. Claro, fue un resfrío, ¿no? Fue 4 veces más que la gripe Sí, de todos Por los eso. eneros. Entonces, gripalizar, Juan, esta epidemia Sí. es una bestialidad. O sea, lo quiero decir claramente. No me parece que sea el camino de abrir, flexibilizar, sobre todo en un contexto regional que tenemos que los test no abundan, es muy difícil hacer seguimiento, faltan recursos humanos calificados, faltan recursos humanos en general. Países de Europa lo pueden hacer tal vez, que no tienen riesgo de que haya una presión fuerte sobre el nivel primario, pero Uruguay sí lo tiene. Entonces tiene que ser la gestión hacia esa transición de la endemia, que no pasa por abrir. ¿Por qué? Porque pueden pasar entonces más no- variantes, sigue Delta circulando, Delta empieza a resurgir en otros países, puede convivir Delta con Omicron, debe ser mucho más cuidado, mucho más pausado, mucho más que gestionado y no abrir y gripalizar algo que no es gripalizar. Acá estamos como en un camino medio intermedio, ¿no? Porque no se abrió del todo, pero ahora antes si tenías contacto directo con aunque no tuvieras síntomas, tenías que hisoparte. Ahora ya directamente no te tenés Sí, que hisopar. igual para el nivel de vacunación hay quienes señalan que hoy Uruguay sigue manteniendo bastantes medidas. Por ejemplo, a la hora de tener que hacerse un PCR Exacto. para entrar, aún cuando tengas 3 vacunas, un esquema completo, tenés que tener un test de PCR. Hay quienes entienden que habría que empezar a flexibilizar también para ese lado. Como hizo Pero con está el- eso que dice Santiago, ¿no? Hacerlo con el cuidado de no hacer más daño. Yo también pienso, y te quería preguntar concretamente en los protocolos que se están pensando para las escuelas, porque ahí se habla de un brote con 2 casos. ¿Es un brote con 2 casos, 2 niños que tienen, hay que parar toda la clase con... Yo creo que Después de más allá- los 2 años que traen los niños también, ¿no? Digamos, yo creo que se hace una cosita breve respecto a lo que es Sí. la fase endemia. Que hay un artículo de opinión, salió hace un poquito, que dice que endemia no quiere decir que sea benigno. Exacto. ¿Sí? La malaria es endémica, antivirus es Seguro. endémico, dengue es endémico. O sea, una cosa no quiere decir la otra. Pero para antes de ir a lo de Juan, entonces ¿te parece bien esta especie de un poco de afloje que se está teniendo con algunas medidas de protocolo? Que esta medida No el extremo de Europa, pero, esta pero medida es un protocolo camino intermedio. van en relación a lo que A lo es que el es contexto la- actual Perfecto, con esta bien. variante. Ojalá no haya que volver atrás Claro. si empieza a emerger una variante más riesgosa. Ojalá que no. No, pero además en Europa se está pensando en hacer obligatoria la vacuna, a la vez que se abre. Sí, pero Que no acá, es el caso acá. la cobertura de vacunación que tenemos permite Está bien. ir por ese camino. Ahora sí la de Juan, perdóname Juan. No, en cuanto a las escuelas, ¿hasta dónde considerar con 2 niños un brote y parar toda una clase otra vez con lo que han pasado los niños en estos 2 años? Bueno, eso tiene que ver también con lo que decía Patricia. Yo creo que acá una de las claves de los protocolos establecidos en la escuela es que un niño no puede ir a la escuela si tiene un contacto positivo en la casa. Eso primero. Si bien el niño en general, insisto, no es vector importante de contagio, es una medida de seguridad saludable que un niño con un contacto positivo, aún asintomático, no pueda ir. Y lo otro, definición de brote, es con un nexo epidemiológico. O sea, puede haber 2 o 3 casos en una escuela, ¿sí? En una clase, que no necesariamente sea un brote, porque no están linkeados entre sí. Claro, porque vos pensás, en realidad el niño fue a la casa y el padre fue a trabajar, andás a ver a dónde, y capaz que fue el Seguro. padre que contagió y no el otro alumno. Puede coincidir perdón Sergio, puede Sí. coincidir 3 niños en la misma clase que estén infectados de orígenes distintos y no es un Exacto. brote. El tema es cuando hay un nexo epidemiológico a los 3 casos. ¿Pero los 3 niños no pasan a ser un brote? O sea, a partir de ahí no empiezan a contagiar a los otros niños. Pero no son un brote en ese momento. No nacieron ahí, pero Claro. ¿no pasan a serlo en algún momento? Entonces tomará la medida respecto a Claro. sintomatología y demás. Ahora, Santiago dijo una cosa, que se daba fundamentalmente más que por los niños, sino por los docentes y el personal de las escuelas. Son, de alguna forma, los que provocan los contagios. Sí, claro. Quiere decir que hay un sector del personal docente y del personal que trabaja en las escuelas que está sin vacunarse. O con 2 dosis nada más. Con 2 dosis. O con 1 dosis. Incluso hasta con 3 dosis, porque, ¿Sí? claro, Omicron tiene esa particularidad de que infecta, transmite a una persona con 3 dosis. Sí, Entonces, y yo tengo 3 dosis, sin embargo tuve Omicron. y seguramente transmitiste, y ahí voy y vuelvo a lo que dice Patricia, pues es un punto fundamental, que la inmunidad de rebaño, hoy, en este escenario actual, así como era posible
antes de P1, hoy es una ilusión. No vamos a llegar nunca a la inmunidad colectiva con esta plataforma de vacunación. O sea, es imposible. Entonces, en algún momento, digamos, si uno quisiera lograr esa inmunidad colectiva, tenemos que vacunar al 100% de las personas. Sí. Al 100%. Pero al principio se decía que vacunando un 70% Sí, bueno. se lograba, pero no. No, porque cambiaron las reglas, digamos. Claro. ¿Qué porcentaje? Teníamos toda la respuesta, no cambiaron las preguntas. Claro, Piñe, ¿qué porcentaje vos tenés que vacunar para que haya inmunidad de rebaño? Depende de dos factores. Uno, la transmisibilidad de la gente y la efectividad de las vacunas. ¿Sí? Cuanto más transmisible, más alta cobertura, y cuanto menos efectiva, más alta. En aquel escenario, con un 70%, una efectividad vacunal de 95%, un virus que se transmitía bien, pero tampoco era la gran cosa, 70% íbamos a estar bien. Hoy nos cambiaron los dos parámetros. Seguro. Subió la transmisibilidad del virus y bajó la efectividad de la vacuna. Entonces, nos tenemos que ir a 100%. Entonces, es inalcanzable. estamos- puede ser volviéndole que- Patricia, hay que ver si en algún momento no va a hacer falta vacunar La a cuarta. toda la población. ¿Y qué pasa con la cuarta? Hoy, lo que sabemos es que no es necesario, con la información hoy, ¿sí? A 30 de enero, no es necesaria una cuarta dosis. O sea, todavía no tenemos muy claro cuánto va a ser la duración de la inmunidad de la tercera. Por ahora no es necesario. Por ahora, no sabemos cuánto es la duración de la tercera. Más podemos saber si va a hacer falta una cuarta. Probablemente sí. Probablemente sí. En un periodo de mediano plazo, más de 6, 8 meses, probablemente haga falta una cuarta dosis. Hoy, en ese escenario, no es necesario una cuarta dosis, más allá de personas inmunocomprometidas que tienen dificultades para montar una respuesta inmune potente. Vamos a hablar de Iemanjá en el próximo bloque. Bien. De las Y de religiones. macumberos. ¿Eh? Y de macumberos. Macumberos también. ¿Su libro? Sí. Qué bien, Para Macumberos. ti y para el programa. Muy bien, me lo voy a llevar. Y me vas a hacer después él, para sacarme la... Sí, el Sarabá. Sarabá. ¿De qué viene? Dame un título y lo hablamos en el próximo bloque. Macumberos, tomamos un nombre en el que desgraciadamente nos sentimos representados, pero para que nos insulten muchas veces. Ajá. Entonces nos apropiamos de ese término porque en realidad alude a los cultos afro y a la Umbanda para... Pues sí que es un término despectivo. por lo Exacto, general. se ha usado, se ha popularizado el imaginario popular, nos dice despreciativamente macumberos y nosotros contamos nuestra versión del tema. Muy bien, vamos a la pausa y ya seguimos haciendo en vivo Polémica en el Bar. Pero antes, les quiero decir, va una adivinanza. A ver. ¿Qué tienen en común un edificio en Punta Carretas, una fábrica en Colonia y un barrio privado en Canelones? Que todos viven tranquilos, Sí, muchachos. todos viven ¿Y por tranquilos, qué Pine. viven tranquilos? Porque tienen Spotter. Todos lo sabían, la respuesta la sabían todos. Seguro. ¿no? No te Spotter hiciste es la solo la mejor empresa adivinanza, de sos un portería grande. virtual y seguridad. Con Spotter sube la seguridad y bajan los gastos comunes. Mirá, te abren la puerta cuando llegás, te reciben correspondencia y hasta te abren y cierran el garage. Spotter para que vivas tranquilo. Ahí estamos viendo. ¿Cómo la tienen? Impresionante, ¿eh? Che, ¿no les pasa que ya no se acuerdan del número de nadie más que del suyo? No sé quién es 099, no sé quién es 094, quién es 091. Igual no importa qué 09 tengas. En Antel todos los números son bienvenidos. Porque si te cambias a Antel, tu número no cambia, pero tus beneficios sí. Los planes con más gigas, celulares con 100% de descuento y la mejor cobertura del país. Sumate a Antel. Entra a antel.com.uy/portabilidad e informate más. Antel. Estamos para conectarte. Pausa. Y ya seguimos aquí en el 10, el canal uruguayo. Minutos pasan de las 10 de la noche. Seguimos haciendo polémica en el bar en vivo aquí en el 10, el canal uruguayo. ¿Ustedes en qué andan? ¿Cómo la llevan? ¿Cuál es la tuya? La mía es esta, Biomate Cannabis, la que te da el aroma y el sabor de verdad. Yerba Biomate Cannabis, hacé la tuya. Tenemos regalos para los invitados. A ver, mostrame. ¿Cuál es la tuya? La tuya es la que te da el sabor y aroma de verdad. Yerba compuesta Biomate Cannabis. Hacé la tuya. Cannabis. No sé. Tiene no- cannabis. No me hagas preguntas técnicas. Ya yo sé, no no sé. No tiene principio psicoactivo. Exactamente, Solo exactamente. la me ponen plantita. en un compromiso. Bueno, el gusto. La pero no, acepto, la regalo. Es espectacular. Es espectacular. Pero verdad que es espectacular. Bueno, Realmente ¿saben espectacular. ustedes que aproximadamente 1 de cada 3 personas mayores de 65 años sufre al menos una caída cada año? Centel es la asistencia inmediata en casos de caída y emergencia con solo apretar un botón. Es simple y fácil de usar para una vida segura e independiente dentro y fuera
de la casa. Llama ahora al 0800-87-18 y probalo 2 meses sin costo. Centel, asistencia en todo el país con solo apretar un botón. Doctor, lo dejamos sin. Después, la próxima que venga le damos 2 de biomanteca. Nos quedamos con material. Pero no me digas, pero... Dale la grande. Ahí se lleva la grande. Qué generosidad. Esa no es de Solo quiero saber. Todos. ¿Quién le responde a Pastichotti? ¿Quién le responde a Pastichotti? Muy buenas noches No para escuchaba todos. nada, discúlpeme. ¿Cómo estás, querido? ¿Todo bien, usted? Muy buenas noches. El periodismo, el rigor periodístico presente. Víctor Hugo Pastichotti. Fuerte el aplauso, Sergio. Feliz cumpleaños atrasado, Sergio. Muchas gracias, muchas gracias. Un saludo para todos, en particular para los 3 invitados, la procuradora, periodista, política y religiosa umbandista, Mae Susana Andrade. Fuerte el aplauso. El virólogo e investigador, profesor Santiago Mirazo Villar. Fuerte el aplauso. Y alguien de la casa, como es el periodista que cubre la crónica policial en subrayado, colega Diego Piris. Fuerte el aplauso. Vamos a comenzar con una pregunta para la procuradora. Perdón, periodista. Pastichotti, colega, le dijo, ¿usted cubrió policiales en algún momento? Yo he cubierto policiales. Sí. cubierto. Estuve en algún caso metido. Salió rajando cuando... Involucrado. Involucrado. Encubriendo. Encubriendo. Lo cubrí. Ya que estaba... ¿De qué lado el mostrador? Ya que estaba metido ahí, ya lo cubrí. Esto es así. Está bien. A veces uno no sabe de qué lado está. Nos pasa mucho, es así. Iba a decir con honor ser su colega, pero después de eso... Dejémoslo ahí. Aquí vengo llegando. Vamos a comenzar con una pregunta para la procuradora, periodista, política y religiosa umbandista, Mae Susana Andrade. Ya estuvimos en una entrevista otro momento y tengo el regalo que me hizo. Mae Andrade, como religiosa y referente de la región afro-umbandista, ¿cuál de estos desafíos considera más difícil? A. La limpieza energética de este bar. B. La limpieza espiritual de los políticos uruguayos. Y C. La limpieza de la playa Ramírez después de celebrar Yemanjá. Solamente una opción. Puede elegir 2 en este caso. Bueno, la limpieza de la playa antes de Yemanjá me gustaría también. Eso es una crítica. Mentira. Y a su vez las limpiezas energéticas y espirituales sean todas bienvenidas, así que me ofrezco para venir a limpiar este bar. ¿Cómo está este bar? Y para el político que quiera que lo limpie también, no tengo problema. Bueno, se ofreció para todos. ¿eh? Bien. ¿Cómo está este bar energéticamente hablando? Está bien, hay que cuidarlo un poquito, sí, porque siempre hay algunas energías que pueden cruzarse, pero bueno, eso es eventual. En general, el porcentaje yo diría que está mejor. Bien. Fuerte. Nada del otro mundo. Tampoco que sea por la posta de la energía. Estaba la energía. No, Juan Gol. La próxima pregunta es para el virólogo e investigador, profesor Santiago Mirazo Villar. Profesor Mirazo, voy a leer 4 noticias insólitas y solo una es falsa. ¿Cuál de estas noticias es una fake news? Noticia falsa. A. En España, una mujer afirma ser la dueña del sol y fue demandada por quemaduras. B. En Brasil, un chofer manco fue multado por sacar el brazo por la ventanilla. C. En Irlanda, un hombre llevó a su tío muerto a cobrar la pensión. Y D. En Uruguay, Moré y Esteban Valenti dejaron atrás sus diferencias y se reconciliaron con un lindo abrazo. ¿Cuál es la falsa? La tiene clara, La tiene clara. Parece estar informado. Sí, doctor, está informado. A pesar de que las otras eran sospechosas, eran todas verdad. Inverosímil es lo otro, pero... Estuvo muy bien, por si una que dijo que era la dueña del sol, que la demanden por quemadura estuvo mal. Esa estuvo espléndida. La siguiente pregunta es para el periodista Diego Piris. Colega, estimado, el 1 de febrero comienza oficialmente el Año Nuevo Chino. Sí. Sí. ¿A qué animal y elemento corresponde este año? A. Tigre de agua. B. Pato de hule. C. Oso de peluche. D.
rata de caño. Estoy ahí dudando, pero creo que es la primera. Eso. Creo que es la primera. Tigre de agua. Sí. ¿Es esa? No, no era tigre de agua. Sí. Era tigre de agua. Tigre de agua, sí, tigre de ¿O agua. pato de hule? No, rata de caño tampoco. Dígale que es correcta la primera. ¡Correcto! ¡Hay que darle suspensa! No. Bueno, y vamos con la siguiente pregunta. Es un desafío para los tres invitados a ver quién sabe la respuesta. A ver. En una entrevista que apareció publicada este fin de semana en el diario El País, a quien le mandamos un beso, alguien respondió, fue una aventurita. ¿Quién lo dijo y a qué se refería? A, el presidente de la calle Pou después de surfear en La Paloma. B, el intendente de Rocha, Alejo Umpierres, explicando las 13 multas impagas por exceso de velocidad. O C, la modelo argentina Karina Jelinek, refiriéndose a una vieja historia de amor con un deportista uruguayo. Ah, yo digo B, pero para apostar. ¿El intendente de Rocha? Yo, Yo le me- cedo a mi compañero el beneficio. yo creo que voy con la A. ¿El presidente de la calle Pou? ¿Virólogo? Por descarte que se quede con la última. No tengo. La verdad que no. Que se quede con Bueno, la última. ninguno le invocó. En la C, la C. la modelo argentina Exacto. Karina Jelinek. ¿Con quién? Refiriéndose con un surfista uruguayo que parece que tuvo algo ahí. Bien, bien. Así muy que bien. le Pero mandamos lo de un las beso. multas, ¿era mentira o era verdad? No, es verdad bueno, lo de las multas. multas. Ah, estoy mal informada, perdón. Lo de las multas es verdad. Bueno, esto ha sido todo. Un gustazo, He dado todo lo mejor de mí. Ayer. Ha sido un placer. Buenas tardes para Después todos. te hay ¿sí? cintita para patichón. ¿Quién canta Ay, hoy? deme cinta, Sí, deme lleve, cinta. lleve, lleve. Deme. Ya. ¿Quién canta hoy? Hoy canta José Vélez. José B. José Vélez, ¿Viste lo que me le trajo canta de a la regalo selección la May? uruguaya. Mirá ¿Eh? lo que me trajo de regalo la May. Ay, hermoso. Mirá Ay, qué ahora belleza. ahora lo pelea. Me llevo porque una no le cinta traje para ahí. cada uno. Ahí está, me llevo una ¿Cómo cinta. estoy de energía? ¿Cómo estoy de energía? Vamos, Uruguay. Estás bien, pero tenés que... Este año que entra, que es de la Mayo Yum, traje cinta celeste porque es Yemanjá celebrada en febrero. Yo soy de Acuario también, como Sergio, como la Yemanjá. Yo soy de Acuario. Tú sos de Acuario también. Bueno, es un año también regado por las aguas, porque la Oyum trae abundancia, prosperidad, trae grandes cosas que se cosechan luego de haber sembrado. Victorias, ¿vos sabés? Victoria deportiva, ¿no aparece ahí? Éxitos, sí, Bien, bien, mucho, bien. mucho. Es Aparte el está el año. tigre de agua, Es encima, este más el año, agua todavía. es este el año, se podría Ese es decir. el año. Lo dijo bien Diego. Bien, Es Dieguito. este el año. Este es mi año. Él es hijo de la Mayoyún también. ¿Sí? Sí, siento la energía de él particularmente fuerte aquí. Algunos emanamos. ¿Este es mi año, entonces? Este es el año. Está, yo no puedo creer, ¿no? No quiere que le saque protagonismo. vos. No, Increíble. pero es muy personal. Necesitaba que me dijeran que este era mi año. Bueno, Mae, Claro que sí. ¿cómo vienen los preparativos para el miércoles, no? ¿Cae miércoles? Sí, el el miércoles. Recuerdo la es última vez que Yemanjá. estuvimos, el año pasado, Claro. donde había una gran discusión sobre marchas y demás aglomeraciones, Claro. que ustedes decidieron no hacer la fiesta, o por lo menos no hacerla multitudinaria. Tuvimos, claro, una ofrenda Que alternativa. fue muy celebrado por la opinión pública, por lo menos. Exacto, con la Yemanjá Solidaria tuvimos esa, digamos, alternativa para que las personas sintieran que también estaban expresando su amor al prójimo, que es un mandato de toda religión también. Y no es que se negara a hacer la ofrenda, sino que se pedía que se tuviera en cuenta la situación de pandemia que prácticamente no ha cambiado. Entonces, en lo particular, nosotros como organización, Federación IFA del Uruguay y Grupo Atabaque, no estamos haciendo convocatorias públicas. Bien. Nosotros desde nuestro núcleo religioso, familiar, tenemos una burbuja, se podría decir, con la que nos hemos movido en estos tiempos de situación que en realidad nos desconcierta mucho, pero sabemos que sigue siendo peligrosa. Entonces no estamos convocando para que Esto es igual que el no año haya pasado, pretextos no se para convoca. aglomerarse, exacto. Pero nosotros vamos a ir a hacer nuestra ofrenda. Bien. La haremos en nuestro núcleo, como decía, y la haremos en un lugar que no publicitaremos, o sea, lo buscaremos en el momento y tratamos de no promover esas aglomeraciones. Incluso le decimos a la gente, tenemos un país que está regado por costas. Podemos ir a otros vayan lugares. todos al mismo lugar, claro. Exacto. Me acuerdo que decías esto mismo el año pasado. Y espero que Exactamente la viene misma no palabra. sea lo mismo. Porque las Generalmente poletas- en la Ramírez, Playa Ramírez, ¿no? Pero, Ramírez y el museo es la otra incluso fuerte, en ¿no? Montevideo hay muchísimas playas. Sí, claro. Y la gente sí puede desplazarse, porque también tenemos la situación de que haya gente que tiene ese curso de agua cerca y no puede tomar un ómnibus de pronto para ir, tiene necesidad imperiosa. Hagámonos cargo de lo que es una necesidad espiritual. A veces podemos tener un familiar enfermo, una situación grave o bueno, cada situación humana es atendible si es una urgencia para esa persona.
y la gente no puede ir a otros lados, no puede tomarse ni un ómnibus a veces para ir. Bueno, son situaciones a contemplar. Pero en el caso de que vaya a un templo que pueda desplazarse, bueno, busquemos lugares donde no haya amontonamiento de personas. Bien. Y siempre estar a lo que las autoridades sanitarias digan. Seguimos con todo el tema. Vacunas, tapabocas, no aglomeraciones, distanciamiento, digo, todo lo que sabemos, porque los zumbandistas no vivimos en una burbuja, somos ciudadanos y sabemos bien que... Y es responsabilidad colectiva también cuidarnos, ¿no? Tal vez más en el caso de personas que son referentes religiosos. Tenemos a nuestro cargo de pronto comunidades de fe que están mirándose también en qué hacer según lo que diga el referente espiritual, el director espiritual. ¿Cómo viene el ritual del miércoles, por ejemplo? Para aquel que no va, que no asiste. En realidad siempre lo que tratamos es, bueno, es como que fuese el cumpleaños de Yemayá por el sincretismo, porque tampoco es que nosotros lo practicamos porque el africano dijo que el 2 de febrero. En realidad era lo que se le permitía a la población africana esclavizada cuando había cultos que eran de la cultura dominante, de los amos europeos, el cristianismo, el catolicismo, aprovechaban los contingentes esclavizados para disfrazadamente mostrar su culto, ¿no? Por eso en las salas de nación, acá, en nuestro país, había celebraciones en las que si no era alguien de confianza no entraba ningún blanco. No entraba nadie que no fuera de la cofradía de esa sala de nación. Y el candombe, por ejemplo, como el samba en Brasil, son expresiones que se popularizaron para esconder los toques que de verdad eran llamando a los ancestros y propiciando incorporación de espíritus. O sea, esas personas no estaban haciendo un baile solamente lúdico, estaban llamando para pedir protección, para pedir huir de esa situación de esclavización, estaban pidiendo lo necesario para no vivir más el horror de la esclavitud y estaban entrando en trance y estaban incorporando espíritus y estaban llamando a sus caboclos, a sus pombagiras, a sus santos, a sus orillás para poder al menos sobrellevar el horror de una situación que ninguno de nosotros imaginamos, sin dudas ni siquiera la imaginamos, y que es consecuencia hoy día que nos llamen macumberos, porque había categorizaciones en la sociedad. Hasta hoy esa subalternización de las culturas negras e indígenas sobrevive menospreciando un culto que es como cualquier otro y sin embargo es tomado como de baja categoría, culto de negros y de indios. Y nos dicen macumberos despreciativamente, siendo que para nosotros es una palabra sagrada que alude al tambor ritual, que alude al propio rito que se hacía a escondidas, porque no porque fuera satánico ni nada por el estilo. Simplemente el esclavista no tenía ganas de sentir esos tambores porque sabían que eran tambores de libertad, que llamaban a la emancipación, a las 3 R's, la rebeldía, la resistencia y la resiliencia. La religiosidad de los negros y de los indios de por sí tuvo un elemento de fuerza especial, de sentido de identidad que daba energías para poder no solo sobrellevar ese momento, sino buscar la libertad. Y muchas veces esos movimientos emancipadores, esas rebeliones, fueron posteriores a toques que se hacían a escondidas porque tenían que ser clandestinos, porque no le iban a decir al amo, mirá que hoy voy a tocar para llamar a mis espíritus. Sí, ¿de dónde? No. No, claro, era una movida muy... Y eso hasta hoy permanece la demonización de los cultos afro, que fue una forma de desprecio total, de discriminación absoluta. O sea, el diablo, Satanás, es una creación cultural, una construcción cultural occidental y cristiana. En los cultos afro no existe una personificación del mal. Sabemos que existen energías positivas, negativas, que la gente es mala o buena, pero no existe un diablo en nuestra cosmología. Y sin embargo, ese diablo cristiano lo universalizaron y luego nos lo endilgaron a nosotros. Entonces, claro, nadie quiere juntarse con algo que es la personificación del mal, siendo que nosotros simplemente creemos en las energías de la naturaleza, y esto en los espíritus de la naturaleza. Perdóname que te interrumpí. No, por favor. Esto que decías de macumberos, ese término que puede ser despectivo, ¿tiene que ver con la raza también? ¿Vos lo ves que viene por ese lado? ¿O por un tema netamente religioso? A mí me gusta mi religión, no me gustan las otras religiones. En realidad, o un poco de las dos cosas. Nosotros estamos en ese libro invitando a la población afrodescendiente de nuestro país a que se apropie de los ritos, porque son parte de la cultura. O sea, los orígenes rituales del candombe incluso
tienen todo que ver porque es la misma población. O sea, las manifestaciones más señeras de la cultura afro en Uruguay son el candombe y la religión. ¿Y por qué en otros países donde han llegado también contingentes esclavizados de nuestra región y del Caribe, por ejemplo, o del Brasil, que está aquí al lado, se vive con tanta naturalidad? Cantantes famosísimos le cantan a los orillás, a la pombayira, a los caboclos. Y es una cultura, simplemente. Que se afilien o no, no quiere decir un negro o una negra, vamos a decir, por llamarlo de alguna manera, que no nos gusta el término, porque se olvida la situación política que trae esa denominación y es la cosificación de las personas afro que fueron esclavizadas. No tiene por qué ser un bandista o batuquero o quimbandero si no quiere, pero tiene derecho humano a conocer que esa memoria le fue cercenada por el oprobio y la opresión de la esclavitud. Yo, por ejemplo, que soy visiblemente afro, aprendí de mis padres el evangelismo. La religión la aprendí increíblemente de mi esposo, que es rubio y es Kronberg de apellido, porque él pudo llegar libremente a esa forma de religiosidad. Y a nosotros nos quitaron esa cultura, nos quitaron esa tradición obligadamente, porque se prohibía bajo pena de tortura o muerte venerar a los orillás de los barcos negreros, de los navíos negreros. Nuestros antepasados, nuestras antepasadas no llegaron ni católicos ni evangélicos, traían su propia fe. Bien, vos decías que era una... Perdona, Sergio. No, que quería decirte, en el Uruguay hay libertad de culto. Así que directamente, es decir, aquello es una reacción, aquellos que hacen discriminación desde el punto de vista religiosa, directamente es una reacción individual. O cómo está la sociedad con respecto a eso. Y por otro lado, dentro del mundo de la religión umbandista hay un montón de gente que se dedica a hacer la magia negra. Y que el católico... Ese es un error. Ahí está. Entonces hay un montón de gente que no la practica, pero sin embargo va a pedir ayuda y ahí ves las ofrendas en las calles. Y ahí es donde empieza a jugar toda una actitud que yo me imagino que es lo que lleva a la discriminación al extremo que en un montón de momentos se ve. En realidad hay cantidad de cuestionamientos que se hacen a los umbandistas o a los cultos de matriz afro que no se hacen a otras religiones. Y eso es parte también de ese imaginario social que discrimina y que ve como de segunda categoría los cultos de negros y de indios. Somos la única religión a la que se pregunta, ¿vos sos de los que hace daño? Y eso es altamente ofensivo. Yo lo comparo, y es un ejemplo bastante grotesco, pero tengo que hacerlo porque es gráfico. Es como si yo hoy día le preguntara a un sacerdote católico, ¿vos sos de los pedófilos? Sería bastante injusto, ¿verdad? No creo que la doctrina católica incluya el abuso de menores, ni ninguna religión. La nuestra religiosidad, es simplemente una forma de ver el mundo no visible, lo trascendente. No tiene nada de malo porque todas las religiones buscan el bienestar de la gente, la nuestra también. Los prejuicios son acarreados justamente por esa demonización de que fuimos objeto durante la dominación colonialista. O sea, convenía a la situación de subalternización, de dominio, de opresión de las poblaciones africanas e indígenas, convenía a los que estaban justamente cosificando, vendiendo, traficando con seres humanos, que todo lo que tenía que ver con esa cultura fuera demonizado, despreciado. Y justamente la religiosidad más aún porque era elemento libertario. Los cultos mirando al mar, porque buscando regresar al África natal, no solo por venerar a Yemanjá, que tiene que ver con las aguas. Y lo que se ve en las calles, en realidad, nosotros somos cultos animistas, espiritistas y simbólicos. Creemos en el poder de las ofrendas. No estoy de acuerdo de pronto en dejar... Vivimos en un medio urbanizado, es inevitable muchas veces que a alguien pueda de alguna forma molestarle, pero en realidad nosotros... el africano hacía su veneración a la naturaleza no con tantas cosas como hacemos hoy día. Tenemos que intentar eso, por eso predicamos también y practicamos los elementos naturales para ofrendar a las aguas. Si nosotros sentimos que ahí hay una energía que nos protege, el agua que necesitamos para la vida, creo que es un mensaje universal. Entonces necesitamos que esas ofrendas no contaminen, porque si no es un contrasentido. Claro. Estamos haciendo algo que decimos que lo hacemos para venerar, pero en realidad está dañando ese elemento que nosotros queremos y necesitamos para vivir. No sé si me quedó algo para responderle a Sergio. No, está bien, está bien. Lo que pasa es que yo tuve la suerte y el enorme placer de estar en Bahía.
Y fui varias veces. Y entre las varias veces que fui, hablaba de los cantantes que le canta a los orillas. Yo tuve la suerte de que María Betania y su hermano me llevaran a Santa Minina de Dantois. Y es como ir al Vaticano de la religión. Sí, no. Y entonces, es decir, también tuve la suerte de participar, de ver, de decir que era cómo se vive esa religiosidad. Yo no vi ofrendas por Bahía. No vi absolutamente ninguna ofrenda por ningún lado. ¿Y por qué las veo acá? Claro, eso En iba. realidad, Perdona yo que te tengo corte. Que entendido- capaz que llama la atención de la gente hoy. Seguro. Está en un lugar urbanizado, como decíamos recién, Susana. Que vas caminando por la calle y te encontrás con una de esas ofrendas. E indudablemente va a llamar la atención a cualquiera que encuentre un animal muerto en la mitad Claro, de la no calle. tenés por qué pensar que eso es un daño. No, Empezando no por tenés ahí. por No qué. tenemos Esto es a modo absolutamente nada que ver de con la magia reflexión y para negra. acotar a lo que vos estabas diciendo. Tomo la pero- pregunta que hizo Sergio, porque esa asociación a la magia negra viene de esa demonización histórica, porque somos culturas relegadas históricamente, por eso los problemas de inserción social que trata el libro. En realidad, lo que nosotros procuramos es venerar esa naturaleza que decimos que necesitamos para vivir y a su vez tenemos que tener en cuenta que necesitamos convivir, o sea, no estamos en la selva. Yo tengo entendido que en Bahía, donde es un lugar donde se cultúa muchísimo más abiertamente que acá, también pasa la recolección de residuos mucho más seguido que lo que habitualmente pasa en cada playa, porque es un lugar donde normalmente las personas pasan al río Bermelo también cuando Yemanjá. Entonces digo, lo que predicamos es convivencia, no queremos resignar nuestra identidad religiosa porque es otra forma de ver lo trascendente y no podemos resignar eso porque el sentimiento espiritual es importante, puede salvar una vida muchas veces. Son verdades que también se han mantenido primero negadas, demonizadas, luego invisibilizadas y después hemos padecido la discriminación espantosa. O sea, yo he tenido que hacer, por ejemplo, pedidos de derecho de respuesta en canales de televisión porque hay también quien se aprovecha de esa discriminación, que son los neopentecostales que aparecen por televisiones diversas, no sé en qué canales están porque ya no los miro por salud mental, y he llegado a un canal de televisión hace muchos años a hacer un derecho de respuesta con mi texto. Mi texto era un poquito más largo de lo que se podía usar, el espacio que se podía usar en televisión. Y el periodista, yo apuraba el texto para que entrara en ese espacio, y el periodista me mira y dice, qué bien que lees. Pero con una cara como diciendo, ¿vos leés? Claro. ¿Entendés? Entonces, no se entiende porque yo asocio o transversalizo varias Ahora, discriminaciones. Susana, Soy negra, pero- mujer y macumbera. Pero una cosa que Claro. quiero saber, pero desde el desconocimiento. La ofrenda, ¿por qué tiene que ser en la mitad de la calle, por ejemplo? Porque hay reinos de la naturaleza. En los cruces de calle reina el Eyú, el Bará, a quien se le pide dinero, a quien se le pide la solución para los problemas que son, por ejemplo, se simbolizan con un cruce de caminos. O sea, para saber para dónde ir. Entonces, ese lugar o los montes o las aguas son lugares para nosotros realmente sagrados. Por eso el culto a Yemanjá es una oportunidad de sacar el culto a la calle. Hay gente que por estos prejuicios de que te hablo no va a un templo muchas veces. Y sin embargo, en Yemanjá, con el mate bajo el brazo, sale a ver qué pasa y disimuladamente puede, y está bien, disfrutar de algo que en otros momentos, por cantidad de situaciones, se priva de ello. Nosotros hemos sido, el libro lo dice, un templo escuela desde hace muchos años para que los medios pudieran ver desde dentro los ritos. Nuestra vicepresidenta ha estado en una quimbanda en casa, Beatriz. Sí, sí. Ella tenía un programa de televisión, no me acuerdo si en BTV. Sin embargo, nos ha pasado que hemos perdido gente porque nos dicen, yo no puedo salir más en la tele. Porque si yo salgo en la tele, después me van a echar del trabajo, se van a reír de mí en el centro de estudio. No se toma en serio, se toma como... ¿Y por qué? Pero igual, a pesar de todo esto que vos estás diciendo, me parece a mí... Está penado además, porque el odio en razón de las religiones y la incitación al odio por motivos religiosos tiene leyes no solo locales, sino De a hecho, nivel ya hubo internacional. una persona Pero procesada por esto, ¿no? Hace Es poco. cierto. Pero, ¿cómo es eso? ¿Qué pasó? Que hubo una persona procesada hace poco por este Sí, tema. Sí, y hoy día, hace Por poco declaraciones. tiempo, Claro, se descubrió que era el mismo odiador profesional que Sí. tiene que ver con el Comando Bernex. Exacto. Y con los crímenes de las personas trans. Ah, mirá. Terrible. Pero pará, déjame una cosita más. Sí, dale. Porque a pesar de todo esto que vos estás contando, ¿no? A mí me da la sensación de que la religión está creciendo. O por lo menos
¿Sabés qué pienso yo? No, Puede ser, pero, no hay mediciones oficiales, pero, otro a ver, problema. yo me acuerdo, yo viví siempre cerca de la playa Ramírez, bueno, salvo estos últimos años por el tema de pandemia, era un movimiento cada vez más fuerte, o sea, cada vez más gente. Yo pienso que Yo no sé tal cuánto vez- había realmente que iban para hacer las Claro. ofrendas y demás, cuántos iban a ver el evento, Es una ¿no? puerta de entrada muchas veces. La gente, como te dije, va como a pasear, pero termina... Porque todos necesitamos, los seres humanos necesitamos todos los mismos. Y bueno, y las religiones son formas de encontrar esos caminos o formas de encontrar una paz espiritual, un equilibrio que muchas veces nos lleva a soluciones de la vida diaria. No quiere decir que por ser un bandista vas a sacar el 5 de oro ni nada por el estilo. Y sin embargo, si comulgás con esa forma de creencia, seguramente vas a ser un ser más feliz. Porque Vos vas ya a me dejaste tener más un feliz hoy. equilibrio. Y te- Cuando me dijiste que este era mi año, está. yo ya dije, ya está. Sí, Susana, Voy para acá, Morís. ¿Por qué las El miércoles estoy ahí, lejos. ¿Por qué las Tampoco. ofrendas con animales? En realidad, como te decía, se cuestionan cosas que otras religiones no. Hay ritos kosher. Lo que pasa es que es más y ritos visible, halal es más visible. que se hacen también para la comunidad judía y para la comunidad musulmana. Y sin embargo se hacen en los frigoríficos. Cuando nosotros hacemos determinadas obligaciones, no se pueden comer, digamos, ni traer cosas que no estén consagradas. Entonces, de pronto, la faena para el consumo en esas instancias de retiros espirituales se hace dentro del templo. Entonces, no tenemos cómo hacerlo en un frigorífico, que sí lo hace y cobra por eso, Sí, y sí, está pero, bien, un sacerdote. La ofrenda animal, ¿para qué es eso lo que No, lo que nosotros vemos a veces no corresponde a los cultos afro. En Umbanda, por ejemplo, no se faenan animales, ¿tá? La mayoría de los cultos que pertenecen a la religión Umbanda aceptan de algún modo, como es una religión que amalgama las creencias de indígenas, de europeos y de africanos, acepta esa parte de la cultura cristiana, el sacrificio de Jesús. Se hacen ofrendas con otro tipo de cosas, se hacen ofrendas igual, ¿ok? En los cultos afro, como te dije, muchas veces se necesitan en los retiros espirituales para no consumir, porque en la carnicería compramos cadáveres, no compramos animales vivos. De alguna manera los matamos y están sin la consagración. Es como cuando traemos un objeto para uso ritual. Lo traemos de la santería, no podemos usarlo así. Tenemos que limpiarlo y luego consagrarlo con algunas hierbas, con determinados yuyos macerados. Y en el tema del consumo religioso es ese. Ahora, si de pronto tú necesitas salvar una vida, bueno, si tenés que pasar un animal por una persona para salvar una vida, no lo vas a poder comer. Porque estás seguramente intentando que esa persona se recupere de una cama de CTI. Venimos de tantos dolores, de tantas muertes, de tanto sufrimiento, que muchas veces la gente se aferra a cuestiones que seguramente pero pueden dar el milagro de Pero rehacer ¿te ha esa tocado vida. de vivir esa situación? Y en realidad la gente acude por cuestiones límite muchas veces, no solo por cuestiones triviales. ¿Cómo Entonces, sería el...? Lo que sí no tenemos, como decíamos, estamos en un medio de pronto muy urbanizado, no vivimos en medio del campo, bueno, está. Claro, eso es era lo que difícil. decía, que termina llamando la atención de la gente, que Sí. es muy visible. Y también termina llamando la atención siempre a los mismos. Es como un artículo que había escrito un colega tuyo, un periodista policial, péguenle a los macumberos. Es como que siempre la pregunta, vos no vas y le preguntás a cualquier otra religión, no le preguntás, vos sos de los que haces daño. Por eso pongo el ejemplo que puede parecer bastante crudo y un poco... Sí, de los curas. Claro, pero es altamente discriminador hacer simplemente la pregunta, porque ninguna religión hace daño, tampoco la nuestra, tampoco la nuestra. En este libro que la gente puede comprar, ¿cuándo se presenta? Ahora nomás, ¿no? El martes, me Presenta dijiste. el martes en Sala Cita Rosa a las 18:30. Es entrada libre. Si quieren llevar un alimento no perecedero para las ollas populares de la zona, que van a ser entregadas a la comparsa Integración, que está allí en el municipio B. Sí. Y bueno, invitamos a todas las personas que quieran estar allí. El libro va a ser vendido, pero a un precio promocional de 300 pesos. Bien, ¿y acá qué va a encontrar la Y gente? ahí dentro del va a libro? encontrar una cantidad de cuestiones de dificultades de inserción social. Es un libro testimonial, Pero habla de vivencial. la historia de la religión en Uruguay, habla de la religión propiamente nuestra dicho. historia personal de alguna forma. Ajá, bien. No van a encontrar recetas de brujerías, no somos brujos, somos religiosos. Pero bueno, tienen que ir y comprarlo para enterarse de qué se trata.
Me parece que es una forma de difundir también y que es necesario, porque todos estos prejuicios y estas dudas y estas cosas que más bien hacen pensar siempre en los umbandistas sospechosos o en los macumberos en forma despreciativa son justamente falta de conocimiento de nuestra realidad. Somos simplemente una religión más que, como viene de culturas despreciadas, de culturas que padecen de un racismo estructural y padecemos nosotros de un racismo religioso en este caso, son miradas con dudas y ¿qué estarán haciendo? Y ahora, por ejemplo, porque vos hablabas hace un rato, decías que en realidad era muy difícil entrar al principio, ¿no? Que había como cuidado de no dejar entrar blancos ni demás. Eso ya fue. ¿Cómo En realidad, yo mañana quiero decir, mirá, la verdad estaba mirando a la MAE el otro día en Polémica en el Bar, me encantó. Me gustaría empezar a participar, estoy necesitando algo en que creer. No hay secretismos. Las personas normalmente, nosotros no somos religión de puerta a puerta, no somos evangelizadores, lo que se entiende. Pero que yo tendría no que lo ir critico. al templo, voy al templo, ¿cómo sería? La persona Porque capaz se que de verdad hay un comunica. montón de gente que está diciendo, la verdad me interesa. En estas fechas de febrero a veces es muy difícil, hay que desconectar el teléfono. Porque... Ah, de tanta gente, está bien, está bien. Pero no está mal, o sea, supongo que ante tanta, lo que estamos padeciendo en este momento, la pandemia, la gente no tiene, digamos, su salida prácticamente, no sabemos mucho qué hacer, estamos todos expuestos. Me parece natural que las personas accedan a las religiones. En el caso de la religión umbanda y los cultos afro, hemos permanecido no solo negados, sino después discriminados y también, de alguna forma, despreciados. Entonces, Está bien, pero... hay un desconocimiento terrible. No, está bien, pero yo lo que digo es ahora, es una religión de puertas abiertas, cualquiera que está mirando Es ahora... una se puede- religión de ¿Sí? puertas abiertas porque no hacemos nada que se haya que esconder. No, pero te lo pregunto porque de repente dices, mirá, la verdad me encantó como hablaba la madre, Es me una gustaría religión de arrimarme. puertas abiertas. No es una religión para tomarse como para respuestas solamente materiales. Eso es lo que quiero decir. Es una religión y tiene que ver con lo espiritual. Claro. Con el equilibrio espiritual, con la paz que necesitamos, con las fuerzas que necesitamos para el día a día, afrontar las preocupaciones, los problemas, con el entusiasmo que necesitamos para la vida, para tener ilusión, alegría, energía de vivir, para convivir en paz con nuestros seres humanos. Fuiste Convivir declarada en paz con ciudadana ilustre de Montevideo. con nuestro prójimo, sí. Eso me imagino que habrá sido. Supongo que en este libro habrá mucho de una Algo historia de eso difícil, hay, de algo lucha de y eso. demás. Ese tipo de reconocimientos también, después de tantos sacrificios, deben valer el doble también, me imagino, ¿no? Seguramente, sí. Mira, los afrodescendientes y sobre todo los religiosos afro, sentimos muchas veces que para ser normales tenemos que ser casi superhéroes. Porque en realidad siempre nos están mirando como para ver qué hizo, qué no hizo. Siempre estamos dando examen. Claro. Es un poco difícil. Por eso nosotros elegimos, en vez de, uno de los capítulos es de la letanía a la acción, en vez de estar lamentándonos, bueno, mostrémonos, somos esto. ¿Y qué pasó cómo reaccionó la gente cuando de alguna forma asumiste la militancia abierta del Frente Amplio? En el Frente Amplio. No hubo ninguna contradicción. Siempre tuvimos, Fuiste diputada. para bien o para mal, Sí, siempre fue tuvimos... diputada. O sea, no solo militante, sino que Sí. llegaste al Parlamento. Sí. Y actualmente Julio Kronberg es legislador suplente también por el MPP. Nosotros siempre nos mostramos como somos. En casa hubo cartel de política y nunca fue obstáculo para que las personas entraran a atenderse. Incluso nunca se les atosigó con discursos políticos. Si salía el tema, salía el tema. En el templo hay elementos de un templo, simplemente no hay elementos políticos. Sí eran épocas de elecciones, podíamos tener listas, tampoco era obligatorio que las llevaran. O sea, siempre convivimos con esas realidades sin ninguna censura. Me pareció a mí, personalmente, mucho más honesto porque no puedo desdoblarme. Yo soy mujer, soy mamá, soy abuela, soy del frente, soy umbandista, soy afromilitante. O sea, todo soy la misma persona. Entonces no puedo porque me mentiría a mí y le mentiría a los demás. Y creo que es la mejor forma de relacionarse con los demás, el hecho de ser auténticos. Poder se puede. ¿Qué cosa? No participar en política y participar de la religión. Yo digo cuando la persona tiene varios sombreros, como decimos, ¿no? Entonces, si sos político activo y si sos también religioso activo,
en los momentos en que haces religión no tenés lo que decía recién, por qué estar con la prédica política. Solamente si la persona lo quiere. No, eso es sin duda, me imagino, pero también se puede no participar en política, se puede renunciar a la política. Sí, yo no lo quise hacer. Por eso, tú dijiste no puedo, sí, se puede. No, yo no puedo ser, Contradictoria, si lo ¿no? tengo, claro, si yo asumo esos roles como míos, no puedo dejar de hacerlo, porque es una forma de militancia. En realidad, en la política partidaria buscamos lo mismo que en el trabajo social, o sea, igualdad de oportunidades y derechos, que no haya religiones de segunda categoría, o sea, que haya inclusión social. Pero que puede haber no haya otros partidos políticos que participen de tu religión, gente de otros partidos. Por cierto, sí, sí. Y que promuevan lo mismo, que esto que acabas de decir, No te entendí. de que promuevan la participación de las religiones y la igualdad también. No te entendí. Que pueda haber gente de otros partidos que tenga estas mismas ideas en cuanto a promover la igualdad religiosa y la Sí, participación. yo opté porque siempre fui de... Ya, pero como dijiste, no puedo, digo, en realidad se puede. Hay muchas personas que tienen la opción religiosa No, yo lo o que solo la dije, opción política. a ver, tal vez soy yo la que no me di a entender. Yo lo que digo es que no puedo desdoblarme, o sea, no puedo negar que si fui legisladora y soy militante política y también soy MAI de una religión, en mí no está, o sea, no siento ninguna necesidad de no ser alguna de las cosas que soy. ¿Se entiende? Sí, no, sin duda. Una sin cosa duda. no es excluyente de la otra. Creo yo por lo menos que no. ¿Qué se le pide este miércoles a Iemanjá? Lo que quieran, cosas... Yo no quiero pedirle más buenas. nada, vos con lo que vos No, ya me dijiste, yo está bien. no toquen nada. Sergio, que dijo que este era nuestro año, déjenla por ahí nomás. Pidamos salud, sobre todo, Sí, claro. que es muy necesaria Siempre para poder es bueno afrontar pedir salud todas y en las estos otras momentos cosas de la vida. Pero se le puede pedir todo a Iemanjá, se le puede pedir todo. Este año también está reinando la Mayoyún, por eso decía que traje las cintitas de los dos colores. En realidad, siéntanse libres de pedir lo que necesiten con fe, fundamentalmente ¿Tiene eso. un significado cada color o no? ¿O es Sí, lo mismo? estas son de Iemanjá y estas son de la Mayoyún. ¿Y qué cambia una de la otra? Explícame a mí que En soy realidad las dos están vinculadas al agua, tienen que ver con la maternidad. La Oyún tal vez tenga una faceta un poco más, más joven o más para la sensualidad, para el amor, para la riqueza. Dame la amarilla nomás. La celeste. Ni me explique cuál es la celeste. Pero a Iemanjá se le puede pedir Dijiste jóvenes, todo, enseguida me tiene que sentí ver con la identificado. abundancia, con el mando, con todo lo que es relacionado a lo necesario para la vida, Te simplemente. hace una pregunta, ¿se puede usar las dos? Se pueden usar Sí, dame las las dos. dos. Dame la Se celeste y la pueden amarilla. usar estamos- las dos, no hay contradicción Estamos del otro ninguna. lado. ¿Cuál elige? ¿Celeste o amarilla? No, yo quiero las dos, es más, tengo... No, hay que elegir una ahora. Guardé todo el año Sensualidad, las repente. el año Vamos a hacer este juego, vamos a hacer este juego. La guía el año Pará, pasado. hacemos las dos. un resumen. La amarilla es la sensualidad para los El jóvenes. amor, la abundancia, Amor. la riqueza, tiene una faceta así como más de mujer. Esa es la coqueta. amarilla. ¿Y la Esa es celeste? amarilla. Y la celeste tiene que ver más con la maternidad educadora, la que pone límites, la que tiene don de mando. No autoritarismo, la que es autoritaria o la que imparte autoridad. ¿Cuál dice Y usted? yo tengo uno de 4 y otro de 1 año. Vamos con la celeste, por Con la favor. celeste, ahí Diego. está. con Yo la creo que el celeste. amarillo por el tema de la abundancia. De abundancia por acá. Y vos Sergio. sos yo. Ahí está. Celeste. Y bueno, después de allá ¿Celeste o amarilla? para el piña y las dos. A mí dame las dos que sabes. Los colores de la Unión Y después Vecinal. les ¿no? llevo Lindo, si porque quieren. ¿Cuál forman quiere parte, usted? forman parte de la bandera nacional. Sí, señor. ¿Cuál quiere Así que usted? las dos. Las dos también. No, es una. A mí era me dio dos una. excepcionales. Hay que jugar. Doctor, ¿quiere alguna no? Las dos. Celeste. Celeste, claro. ¿verdad? Ahí La está. necesito. Esta es ¿La, para... ¿La celeste o la amarilla? ¿La para celeste? hacer- Tengo 3 nenas y 2 mellizas. Está perfecto. A usted le voy a dar la amarilla porque es joven. Por la Yo sensualidad. después le voy a pedir a la MAE, a ver, para entenderla mejor, porque tampoco me gusta banalizarlo. Ajá. Esto tiene un eso sentido. sí. Esta era para... Está bien, obvio, pero tiene un sentido ya está. profundo. Está. Tiene un sentido profundo y esa diferencia no es menor, la que planteabas entre una y la otra, ¿no? Iemanjá y la otra decías Oyum. Oyum. Porque en realidad Iemanjá nace en un río en Nigeria, el río Ogun. Cuando son diezmados y son capturados y traídos, las poblaciones africanas atraviesan los océanos. Iemanjá, como en casi todas las leyendas, somos religión de transmisión oral, no de libro. Iemanjá, como es la madre de casi todos los orillas, se adueña, digamos, de los océanos, de las grandes aguas, y deja para Oyun, su hermana o hija, en algunas leyendas, los dominios de las aguas dulces. Entonces tenemos el agua dulce, por eso la miel,
Por eso lo que cautiva, Oyun tiene el poder también de lo que es el convencimiento, la intuición. Es una energía mucho más ondulante, digamos, ¿no? A pesar de que no nos engañemos, un río de pronto de agua dulce puede ser muy calmo en la superficie y puede tener corrientes profundas. Entonces es la misma agua, o sea, ¿de dónde sale el agua? Del mismo lugar, el agua de la Tierra, del planeta Tierra. Se desdobla porque el africano tribalizado humanizaba las fuerzas de la naturaleza. Por eso la vegetación de pronto es Oyose, por eso las guerras son para Ogún, el guerrero, o Shango. Por eso Yalá, el padre, porque tiene que ver con el que cuida. Digo, tiene características. ¿Y el 2 de febrero por qué era más? ¿El 2 de febrero por qué es el 2 de febrero? Por el sincretismo con la Virgen María o la Virgen de los Pescadores, de los navegantes. La Virgen de los Pescadores. Sí, sí, sí. Quiero decirles una cosa, Enrique Magnetti se especializa en pintura, albañilería e impermeabilización y ofrece un paquete de servicios completo para ayudarte con tu hogar, oficina, comercio, industria, escuela o lo que sea. Con Enrique Magnetti sabes que el trabajo te queda impecable y además que la forma de pago la arreglás de la mejor manera para vos. Llama a Enrique, el gran Enrique Magnetti y su equipo te va a ayudar a hacer ese trabajo de pintura que estás necesitando. No solamente en Montevideo, lo pueden llamar de todo el país. El teléfono es 2614-1961, 2614-1961 o el celular que es 099-696877. Nos vamos a la pausa, tenemos cierre musical hoy. ¿Quién viene? ¿Quién venía? ¿Quién viene? José Vélez. José, opa. Estoy bien. Bienvenido, José. Mirá la pinta que tiene de Mirá punta la en pinta blanco. que tiene, José, qué bien. De punta en blanco. ¿Cómo cerramos hoy a todo trapo? Sí, señor. Pausa. Y ya seguimos haciendo en vivo Polémica en el Bar en el 10, el canal uruguayo. La forma más rica de consumir leche, flanes y postres Ornex. Un sobre rinde 8 potes. Ornex, cada día cocinando juntos. La humedad, 11 clavaditas, Seguimos como siempre en vivo aquí en el 10, el canal uruguayo. Gracias a Sergio Pérez, expresidente de Boston River. Mira. Y al pelado Velo, gran técnico del fútbol uruguayo. No entiendo cómo ningún cuadro todavía se aviva para llevarlo. Flor de técnico. El pelado me arrimó el banderín de parte de Sergio Pérez, así que a toda la gente del Boston River, un abrazo grande y gracias por el banderín. Che, nene, ¿le puedo hacer una pregunta acá al señor? Es decir, ¿Cómo no? aquellos que tienen las 3 vacunas y directamente son asintomáticos, ¿cómo saben si lo tuvieron o no lo tuvieron? Bueno, es muy difícil. Digo, si no es por un test de Porque PCR, además ese test de PCR, por ejemplo, yo no tenía absolutamente ningún síntoma. Y con los controles que exige el canal, fui a hacerme un PCR confiado que no tenía nada y dio positivo. Pero yo porque el canal me manda a hacer un PCR para hacer control. Pero si no me hubiera hecho control, ¿cómo sabía que lo tenía? Bueno, eso es parte de la flexibilización de los criterios de testeo y aislamiento del Ministerio de Salud Pública, que van en línea, de vuelta, Sergio, con Sí. el contexto epidemiológico. Una variante que en personas con 3 dosis asintomática, primero, el pico de contagiosidad es muy reducido y la probabilidad de contagio, más allá del 5º o 6º día, se reduce muchísimo. Por eso, las personas asintomáticas y con 3 dosis ya no se las está testeando, porque además en los hechos no se estaba testeando, con ese, insisto, con ese porcentaje de positividad, gran parte de los asintomáticos quedan afuera por debajo del radar. Entonces, creo que en este escenario está bien ir por ese camino para decomprimir, y esas personas con 3 dosis asintomáticas no son una fuente importante de contagio en este escenario. Muy bien, mes del amor en Óptica Rubio. En febrero queremos celebrar el amor con vos. Por eso, además de los descuentos y beneficios que tenemos permanentemente, te obsequiamos un destacado vino para compartirlo junto a quien vos desees. Visitá Óptica Rubio en cualquiera de sus sucursales de Montevideo, Colonia, y seguinos en Facebook e Instagram, que es @ópticarubio, para enterarte de todas las novedades. Esta promo es válida para compras mayores a 6.000 pesos. Bases y condiciones y toda la información en ópticarubio.uy. Vos ya sabés que si hablamos de salud visual, hablamos de Óptica Rubio. ¡José! ¡Mirá, José! Así se gana o se pierde un amor. A cara o cruz. ¡Qué bárbaro! Hoy un te quiero y mañana un adiós. Los dientes tan blancos como la pincha tiene. Mire, eso te viene, Por eso no hablaba.
Por eso no hablaba. Qué grande Albertino. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andas? ¿Cómo anda, José? ¿Cómo anda, Mae? Bueno, tengo una canción que habla del juego uruguayo. ¿Cómo andás, Puglia? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias. ¿Qué habla de qué, decía? Habla de Uruguay. De ahora jugamos con Venezuela, jugamos un partido fundamental, ¿eh? Por eso. Y yo hago el tema un año más. En este caso voy a hacer el tema dedicado para todos mis amigos, los camarógrafos, Opa, el qué equipo lindo. técnico. Vio la camisa aquella que trae. Está Esa con- ni yo me animo a usarla. Sí, es impresionante. Ni yo. Pero es Con preciosa. estos dientes no me animo. Y el señor camisa. sale a hacer móviles con esa camisa. Es impresionante, impresionante. Bueno, entonces, Pará, porque Está bien queremos para hacer mostrar- balance de blanco, por lo que los mirá, cámaras. mirá, Mostrá, mirá, mostrá. mirá esta cabeza, mirá. Es espléndida. Agradecé que el amigo Martín te cortó la cabeza y nadie sabe que eras vos. Nada más, tranquilo. bueno, entonces, en este caso, yo hago la canción un año más. En este caso, para el Tornado, para el técnico, Diego Diego Alonso, le voy a dedicar esta canción que es 3 puntos más. ¡Va! ¡Música! ¡Vamos! Tres puntos más. Te lo pido, ganemos Tornado. 3 puntos más. Tengo ya los pasajes comprados. 3 puntos más. A Qatar lo saqué en 30 cuotas. Si no, yo me corto las pelotas. Así que vamos arriba, Uruguay. Nos están mirando en la concentración. Así que vamos todos. Y dice... Y a ganar, a ganar, a ganar. Y que Suárez la clave enseguida. A ganar, a ganar, a ganar. Que Godín se la tire servida. A ganar, a ganar, a ganar. Si no, mi mujer a mí me mata. Me gasté yo todita la plata. Así que vamos arriba, Uruguay. ¡Vamos, Uruguay, todos! Y a ganar, a ganar, a ganar. Si no, mi mujer a mí me mata. A ganar, a ganar, a ganar. En los pasajes yo me gasté toda la plata. A ganar, a ganar, a ganar. Si no clasifican me la corta con un cuchillo. La. Gracias, gracias. ¡Bravo! Fuerte a ganar, que si no... se- A ganar porque los pasajes a Qatar son caros. Un abrazo caros. grande por si alguno en la Vas en selección nos está ejecutiva, mirando. Un abrazo Qatar. grande para los muchachos de la selección. Vas en ejecutiva, me imagino, con todas las horas que hay que ir. Ahí, ¿ves? No conozco qué es ejecutivo. Claro. Bueno, hay otro mundo también, ¿eh? Nunca agachaste para la izquierda. la atrás, Nunca, Por nunca, favor. nunca. la derecha. Es cosa. Juan Miguel, gracias por No, venir. Un placer. Y que gane Uruguay de vuelta, como Vamos, decíamos la semana Uruguay. pasada. Por supuesto. Con su- Mae, muchas gracias por la visita. Gracias, La gracias. presentación del libro es entonces el martes Sí. en Sala Citarrosa. Sí. ¿A qué hora? A las 18:30. Y quiero contestarle algo a Nicolás, porque me cuestionaba si era esto y podía ser dejar de ser. Y yo soy negra, soy mujer y macumbera. Algunas cosas podría dejar de ser y no quiero, y otras no puedo. Pero en realidad estoy muy contenta con lo que soy. Y quiero desearle también felicidades a la gente que va a las llamadas, que están prontita, a la gente de Yemanjá y a la gente que está celebrando el carnaval. Salud para todos y para toda la audiencia. Muchas bendiciones. Un ¿Y abrazo esto qué grande. Espera, ¿y Sí. esto qué significa? A Esto ver, es cámara. una protección Para el carnaval. muy especial para ti, que ¿Por sos qué pa' él? acuariano como yo. Y no para mí, que yo también soy. Pará, todo, querés todo. Vos, pará un poco. Gracias, Sergio. Pero es tu Gracias a año, ti. Piñe, ¿qué más Sí, querés? tenés razón. Vale, muchas gracias por venir, ¿eh? Ayer Muchas para gracias. ustedes. Gracias. Bendiciones, Diego, bendiciones. mil gracias, ¿eh? Gracias, Jorge. Vamos arriba. Doctor, un placer tenerlo por acá. Gracias, Piñe. Un Muchas gustazo. gracias. Bueno, un poco breve nomás. Creo que el mensaje de Susana, la madre al principio, y cuando empezó a comentar el tema de los protocolos para ese día, creo que el camino es por ahí. Es parte también de la salida hacia esa situación que queremos llegar. Seguir cuidándonos. Se pueden hacer actividades con protocolos, con cuidados, con responsabilidad sobre todo.
Gracias, doctora, muchas gracias. Lucy, gracias, ¿eh? Encantado. Un placer tenerte de vuelta por acá. De vuelta por aquí. Me quedó ¿Vuelve el chiste o no vuelve el Me chiste? pedí una preguntita chiquitita. ¿Podemos ir a Argentina sin PCR ahora? Sí. Podemos. Una frase. No podemos que- volver. Yo Pero creo que no, hay- para entrar tenés que... Todas las preguntas faltando 5 minutos. Hay cuestiones sanitarias que permiten esa decisión. Argentina viene en franca caída de casos. ¿Nos puede complicar? A nosotros no creo. No. A nosotros no creo. Pidiendo la vuelta, como dice Se Sergio, mantiene. se mantiene. El PCR Claro. se mantiene. En todo caso será un problema. Patricia, querida, que te recuperes. Nos vemos el viernes, ¿no? Muchas gracias. Sí, nos vemos el viernes. Buena semana para todos. Gracias, Gracias, Pato. Gracias, José. No, es un placer. Nos vamos, gracias por acompañarnos. Los esperamos el próximo viernes cuando volvamos a hacer pegadito subrayado. Polémica en el bar, en vivo, en el 10, el canal uruguayo. Canal uruguayo. Se acabó el recreo.